Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Hoy se cumple un mes de la llegada al poder de Donald Trump. Han sido 30 días francamente trepidantes de los que enseguida vamos a rendir cuentas. Pero antes, si les parece, hablemos de la última polémica relacionada en cómo está gestionando el gobierno de nuestro país el desafío independentista de los políticos catalanes. Lo último que hemos sabido es la declaración del delegado del gobierno en esa comunidad, Enric Millo, quien ayer decía en la televisión pública catalana, en TV3, que las conversaciones entre ambos bandos, por llamarlo de alguna manera, se están produciendo en secreto. Extremo que el presidente de la Generalitat ha salido esta misma mañana para desmentir y negar en público. Li puc assegurar que el diàleg es produeix i que les trobades no són sempre de llum pública. Ah, això és interessant. Hi ha hagut trobades a... Jo només li puc dir que les trobades no són sempre públiques. I punt, no puc dir res més. I sobre això no hi ha cap negociació, ni privada ni oficial. I cregui'm, ens agradaria. I si no m'he vist formalment amb el president Rajoy per parlar d'això, per parlar d'una agenda de propostes sobre la taula, doncs no és per problemes de la meva agenda. ¿Quién tiene, o quién lleva la razón, mejor dicho, Millo o Puigdemont? Si diéramos por cierta la versión del primero, es decir, que existen conversaciones ocultas entre los separatistas y nuestro gobierno, solo cabe preguntarse sobre qué versan dicho diálogo o quiénes lo protagonizan. El delegado del gobierno ha dicho que son a todos los niveles. ¿Implicaría eso a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la misma que dijo hace escasas semanas que fue un error el recurso del Partido Popular al Estatuto catalán aprobada por Zapatero? La segunda pregunta que cabría hacerse es si tienen utilidad este tipo de conversaciones a sabiendas de que a tu interlocutor, en este caso los separatistas, es imposible contentarles, les des lo que les des, que no sea, eso sí, el referéndum. Hablaremos de todo ello justo el día en el que hemos conocido que dos pesos pesados del socialista, Alfonso Guerra, ex vicepresidente del gobierno con Felipe González, y Juan Luis Cebrián, el ideólogo en la sombra del Partido Socialista en el Grupo Prisa, han pedido al gobierno abiertamente aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. ¿Qué está pasando en la izquierda española? Al menos en esta. Porque estos dos representantes socialistas que contrastan con la nueva hornada, la de Pedro Sánchez, que ha presentado hoy su propuesta política para dirigir al PSOE, y atención, propone cargarse de alguna manera el artículo 2 de nuestra Constitución, ese que habla de la indisoluble unidad de nuestra nación, por uno que hable de la plurinacionalidad del Estado. Fíjense que así lo lleva reflejado en su programa. Una reforma constitucional federal manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución. ¿Hacia dónde se dirige Pedro Sánchez? ¿Tiene posibilidades de hacerse con la Secretaría General del PSOE? Si así ocurriera, viendo el claro guiño a Podemos y a los nacionalistas, ¿implicaría la posibilidad de que pudieran gobernar juntos? Y si así fuera, que gobernaran juntos, ¿qué supondría para nuestro país? Muchas preguntas en el aire que merecen un análisis tranquilo, que lo haremos esta noche ya de la mano de Gonzalo Cortiz, adjunto a la dirección del diario.es. Gonzalo, buenas noches. Hoy Gonzalo me pide que hablemos de un tema que lleva tratando en el periódico durante varias semanas, meses, que es el asunto de Soria y la demostración que han hecho hoy de que supuestamente estuvo, según el juez, que estuvo en un hotel en Punta Cana, si no me equivoco, sí, y no pagó la factura del mismo. Pero bueno, de eso a lo mejor hablamos en un rato, pero le reconozco que no iba en el menú del día, porque hay muchos temas, como han visto. Lo vemos, Gonzalo, lo vemos. Fernando Paz, historiador, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bien. Cuando habéis hablado de Soria, creí que ibais a dedicar un poco de espacio a esa magnífica provincia española de la que casi nadie se acuerda. Pero ya veo que no, ya veo que es este individuo. En fin, bueno, eso que salimos perdiendo. Si quiere hablamos de Soria, ¿eh? Sí, me encantaría. ¿El de la provincia? Sí, sí, de la provincia, de la capital. Es un lugar magnífico, o sea, no tenga usted la menor de las dudas. Qué bien. Bueno, Benjamín López, recién llegado de esta presentación del programa con el que Pedro Sánchez se va a presentar a la Secretaría General del PSOE. Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, multitudinario, creo, ¿no? No, la verdad es que sí, y entusiástico, además, el público, totalmente. La verdad es que la cola daba la vuelta a la calle, la gente Alcalá, que lo conozca, sí, hacia Alcalá subía bastante, se ha quedado mucha gente fuera. Y el Círculo de Bellas Artes estaba a reventar, ya te digo, con un público totalmente entregado a Pedro Sánchez,
bueno, pues ha estado en su línea, ¿no? Totalmente echado al monte con esa propuesta que tú comentabas, entre otras, de la plurinacionalidad del Estado español, que luego si quieres comentamos, pero ha estado interesante, la verdad. Comentaremos, claro que sí. Carmen Lamana, buenas noches, otra vez, recién llegada desde el sur de España. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Gata al Agua nuevamente. Y se reincorpora Román Cendoya, a quien ya saludamos. Román, muy buenas noches. Buenas noches. Buen programa llevamos, ¿eh? Sí, estupendo. Oye, además, Soria es un buen sitio para ir a cazar, dicen los cazadores. Para ir a cazar buen precio en una habitación de hotel. Por cierto, todos estos que acuden al meeting de Pedro Sánchez, ¿son de los que van untados o no? Porque hay muchos que acuden a los mítines, bueno, en fin, que se les pone todo, pero estos parecen espontáneos. No, es decir, lo que arrastra masas. Bueno, arrastra masas. Lo que pasa es que esto, siguiendo la tradicional última costumbre de los partidos españoles, lo que se está organizando es un gran pucherazo, pero no pasa nada. Bueno, hablaremos de este supuesto pucherazo. Conectamos con nuestra redacción. Cristina Ramos, buenas noches. Cuéntanos cómo puede participar la gente a través de las redes sociales. Muy buenas noches, Gonzalo. Pues sí, nuestra audiencia puede participar a través de nuestras redes sociales o a través de WhatsApp, por ejemplo. Solo tienen que agregar nuestro número de teléfono en sus agendas, el 670 034543. Ahí pueden escribir sus comentarios, sus opiniones o sus preguntas. Además, leeremos sus mensajes aquí en directo en El Gato al Agua y además los verán en la parte inferior de sus pantallas. También pueden seguirnos a través de Twitter con nuestra cuenta @gato_directo o comentar el programa con el hashtag #El Gato al Agua. Y por último, y no menos importante, que no se olviden que también pueden inscribirse en nuestro canal de YouTube Intereconomía TV. Anímense y participen. Muchísimas gracias, Cristina, y a todos ustedes por los mensajes que a buen seguro nos van a enviar. Hacemos una brevísima pausa de publicidad de 1 minuto exacto y regresamos para analizar la actualidad aquí en El Gato al Agua. Pasan 9 minutos de las 10 de la noche y si les parece entramos en materia. Vamos a hablar de lo que ocurría el pasado viernes, cuando saben que se hizo pública esa sentencia sobre el caso Nos, donde la infanta Cristina resultó absuelta, Iñaki Urdangarín le condenaron a 6 años y 3 meses de prisión. Hoy lo que más ha llamado la atención es las palabras, declaraciones del fiscal Orrac, el que ha sido fiscal durante el caso, muy conocido por todos ustedes, quien parece que a última hora se inclina ahora porque Urdangarín pueda eludir la prisión. Esto implicaría ponerle una fianza, con lo cual no iría a la prisión preventiva hasta que la sentencia sea firme. Esto en el caso de Iñaki Urdangarín. Lo que también está rodeando a la infanta Cristina y la polémica en las últimas horas es sobre si la Casa Real se está planteando o no. Parece ser que ya ha dicho que no. Él, digamos, restaurar la figura y los títulos que tenía la infanta Cristina dentro de la Casa Real. Les hemos preparado un informe de lo que han sido las últimas horas, porque desde luego la actualidad ha sido incesante como consecuencia de esta sentencia. 7:30 de la mañana. Una vez más, la infanta Cristina sale de su casa de Ginebra para acudir como cada día a su trabajo. Es la vuelta a la normalidad en la vida de Cristina de Borbón tras conocer la sentencia el pasado viernes de la Audiencia de Palma, donde ella queda absuelta en el caso Nos y en el que su esposo Iñaki Urdangarín ha sido condenado a 6 años y 3 meses de cárcel. Momentos difíciles por los que pasa la hermana del rey desde que en 2010 salió a la luz como un caso derivado del caso Palmarena. Y el 11 de junio de 2015 el ya rey Felipe VI da la sorpresa cuando en una publicación del BOE le revoca el derecho que tenía la infanta Cristina de usar el título de duquesa de Palma de Mallorca. Fue el caso Nos y el comportamiento no ejemplar de su marido lo que propició 2 años antes, en 2013, el alejamiento de la infanta y volvió a ser el caso Nos el causante de una revocación nobiliaria sin precedentes en la dinastía borbónica. Pero tras su absolución se abre el debate sobre si debería retomar su papel en la Casa Real. Algunos aseguran que no se plantean la rehabilitación de la infanta. Lleva apartada de los actos oficiales desde 2011, pero tras la sentencia hay quien cree que sí, que debería volver ya. Y hoy, cuando todas las miradas estaban puestas en ella, en Suiza, el fiscal del caso, Pedro Orrac, suelta el bombazo. No descarto la posibilidad de una prisión preventiva con fianza. El mero depósito de la fianza ya excluiría la prisión. Esto supondría evitar la cárcel de manera inmediata para el exduque de Palma. Ha dejado claro que el riesgo de fuga no existe debido a la condición familiar de Iñaki Urdangarín. El caso Nos no habrá condenado a la infanta Cristina, pero sí ha tenido, como vemos, muchas otras represalias sobre su imagen pública, familiar y personal, mucho antes incluso de sentarse físicamente en el banquillo.
Bueno, tiempo de análisis. Sí que me gustaría hacer una primera pregunta a la mesa. Si con esta sentencia que conocíamos el pasado viernes se ha eliminado, digamos, del imaginario colectivo de nuestro país de que la justicia no es igual para todos. Esos 6 años y 3 meses para Iñaki Urdangarín, una condena un poco más elevada para su socio Diego Torres, la absolución de la infanta. No sé cómo creéis que ha quedado esa pregunta que muchos han hecho durante tantos años. No sé quién quiere romper el fuego. Hombre, para mí creo que ha quedado muy claro, porque la ley no es igual para todos. Y esta sentencia lo dice claramente. Yo creo que es un error más. En este juicio todo han sido errores. El papel de la Fiscalía, el papel de la Abogacía del Estado. Las instituciones en este juicio están quedando, vamos, a los pies de los caballos. Lo único que se ha cumplido era una verdad, creo que es la única promesa electoral que ha hecho Mariano Rajoy cuando dijo aquello de que a la infanta le va a ir bien. Y le ha ido fenomenal. Pero todo lo demás, a la justicia le ha ido mal, a la Fiscalía le ha ido mal, a la acusación popular le ha ido mal, y en cambio a los imputados les ha ido bien. Yo creo que es el primer caso en el que se aplican todos los atenuantes para hacer las penas más pequeñas. Cuando tenemos casos recientes en el que se aplican todos los agravantes para hacer las penas más largas. Y me voy a referir a Valencia. Es decir, ¿se celebraron los summit? Sí. ¿Costaron lo que tenían que costar? Parecía que no, si no se hubiera llegado en el juicio a hacer lo que ha pasado. El argumento es que como se celebraron y salieron bien, pues que no se considera que hubo ningún delito en Valencia. Los de la Gürtel hicieron el stand de Fitur, sí, y ganaron el premio al mejor stand también, 13 años. Sería porque no eran precios de mercado, porque se hicieron de una manera arbitraria, porque no se cumplieron, que me parece lo normal. Lo que no me parece lo normal entonces es lo de Summit. No me parece normal que a Iñaki Urdangarín le vayan a poner una fianza por su arraigo familiar cuando su familia vive en Ginebra. Es decir, no, y le quitan el pasaporte, si voy sin pasaporte. Como el que tiene arraigo familiar, mucha gente tiene arraigo familiar en España. Y la norma hasta ahora es que a partir de 6 años se pedía cárcel. Jaume Matas cumplió 9 meses de cárcel íntegra. 9 meses, cuando la norma en España era que hasta los 2 años no entrabas. Y además el señor Matas tenía una cascada de juicios por detrás para tener que cumplir cárcel, como va a tener que cumplir muchos años, ¿no? Entonces, obviamente aquí uno ve que la ley no es igual para todos, ¿no? Porque a Messi se le ha condenado por ignorancia deliberada. A la infanta se le ha absuelto por ignorancia deliberada. Yo no sé dónde están las feministas de este país para quejarse sobre el trato que reciben las mujeres en la justicia. Las más tontas de España y las menos preparadas son las que llegan a puestos más altos. Porque cuando llegan allí resulta que no saben nada, no se enteran de nada, no pasa nada y todo el mundo inocente. Por alusiones. Entonces yo creo que habría que empezar a hacer una justicia más justa para todos, porque ojo, a la infanta se le sentó en el banquillo, como a todos, y la Fiscalía pidió penas de hasta 18 años, que luego se han bajado a 6, y a 8, y 19, y más. Porque 7 jueces por unanimidad decidieron sentar a toda esa gente, no por otras cosas. Entonces yo creo que de esta sentencia, que se acata y se respeta obviamente, pero se puede criticar, lo de que la justicia es igual para todos, yo creo que no. Carmen. Bueno, por doble alusiones, por la justicia y por lo de las mujeres, que las mujeres más tontas son las que llegan arriba y luego no se enteran de nada, en fin. Es que cuando las mujeres llegan arriba nos cuestionamos si están por ser mujer o por ser inteligentes. Cuando están los hombres arriba no nos hacemos esta pregunta ni esta duda. Igualmente. Es más, si una mujer política mete un patón, es que deberían de poner personas que valgan, no porque sean hombres o mujeres. O sea, damos por hecho de que esa mujer a lo mejor no está por su valía, sino porque es ser mujer. Cuando hay muchísimos políticos que meten unos patones soberanos y sin embargo nadie dice, es que deberían de poner a lo mejor mujeres y no poner hombres. Entonces, vamos a dar por sentado desde el principio que las personas que están arriba es por sus méritos. Si luego demuestran que no, personas, hablo, si luego se demuestra que no lo valen, da igual que sean hombres o sean mujeres, Por ¿no? supuesto. Entonces, que lleguen arriba las más tontas, en fin, esto es como cuando la que llega es guapa y dicen, a ver por qué ha llegado esta. Y si es fea, a lo mejor esto no se lo plantean. En fin, yo creo que debemos empezar a quitarnos estos clichés y estas coletillas y, en fin, tratar a las personas... Entonces quitaremos las listas cremallera, ¿no? Entonces quitaremos las listas cremalleras y las cuotas, ¿verdad? Entonces quitaremos las cuotas y las listas cremalleras. Entonces quitaremos las cuotas y las listas cremalleras. También tiene una razón de ser. Ya estamos con el feminismo, que es el mayor machismo.
El feminismo es el mayor machismo, el feminismo político. El feminismo claro que sí, porque basáis en la... mi reflexión. A ver, venga, Carmen, concluye Carmen y luego... El feminismo político es machismo. Vamos a concluir, Román, venga. La igualdad de oportunidades. No, busca la discriminación positiva. Las mujeres es igual que el derecho... la jurisdicción social. La jurisdicción social también es tuitiva con respecto al trabajador porque intenta paliar unas desigualdades previas. Y con respecto a la mujer también existe con una cuestión plenamente natural, que es la de la maternidad. Mire, yo he estado en el mundo sindical y en el mundo de la política. Y ambos mundos están, no voy a decir machistas, voy a decir masculinizados. Pero es que a las mujeres, si no se les da ese empujón, no lo dan el paso. Hay mujeres tremendamente válidas que no dan ese empujón, porque el hombre, en general, es mucho más arriesgado, se lanza. La mujer le cuesta más. ¿Entiende? Entonces, el hecho de las listas y hay hombres muy esa tímidos que no salen de casa. Que termine, esa paridad que concluya, Carmen, es para buscar esta igualdad. Mira, y te voy a poner un ejemplo que lo vas a ver clarísimo. ¿Me permites este ejemplo? Sí, sí, por Dios. Vale, a ver si no me interrumpe, ¿vale? No, o lo haces un poco más calmadamente. Venga. En el mundo sindical, te decía, por ejemplo, hay sindicatos que por norma llevan a mujeres, aunque a lo mejor luego no hablen, ¿vale? De acuerdo. Pero hay otros en los que no lo llevan porque dicen, no, hay que llevar a los que valen, sean hombres o sean mujeres. Pues bien, hay que darles este empujón. Y luego cuando tú les fuerzas a decir, no, tienes que ir tú también, tenéis que ir todas también, igual que los hombres. Si no se les da esa oportunidad, las mujeres en general, ya no solo hablo de la política, del mundo sindical, no dan este paso. Entonces hay que facilitarles esa apertura, porque además... Eso es discriminación. El punto, no es discriminación. Es lejos de la igualdad. No, no es discriminación. ¿Cómo que no? Tiene que haber hombres y tiene que haber mujeres. Pues claro, pero por su valía. Claro, es que vale. Otra cosa es que se lance. No, y además es que el feminismo político es machismo. Es lo más lejano al igualitarismo. Enseguida porque pierde su razón de ser. La igualdad. Señores, por favor, están hablando los cuatro a la vez y no se entiende. Pero Román, si por mucho que hablemos alto y que hagamos aspavientos, la gente no se entiende. Ahora contestará Román, evidentemente, pero vamos a concluir esta primera ronda. Concluye Carmen, vamos a este lado. Benjamín, Gonzalo, concluye Fernando. con lo de la justicia, ¿no? Que estábamos... Pues la justicia, vale, lo de la justicia. Pues venga, Benjamín. Que era el tema, ¿no? Sí, bueno, yo esa sentencia veo que es que no ha dejado contento a nadie. Entonces, por lo tanto, pienso que puede ser hasta buena. Porque cuando alguien se queda muy contento con una sentencia y la otra parte, diríamos, sale totalmente perjudicada, pues empiezas a sospechar, ¿no? Si se han cargado las tintas hacia un lado hacia el otro. Yo es que, claro, dices, el caso de la infanta, bueno, ha sido absuelta, no sé, estas mismas magistradas que la absolvieron también fueron valientes, decidieron llevarla a juicio. Por lo tanto, no tengo por qué dudar ahí de su independencia y de sus motivos para absolverla. El caso de Urdangarín, ¿no? 6 años y 3 meses. Bueno, es que, claro, estamos instalados, yo creo, en un revanchismo social hacia los políticos corruptos, que se ha convertido ya ese delito, la corrupción política, en el crimen de Estado número 1, por encima de otros muchísimos delitos muchísimo más graves. Y parece que todo lo que no sea la guillotina, como pedían aquí algunos concejales del Ayuntamiento de Madrid y tal, todo lo que no sea la guillotina se les queda corto, ¿no? Entonces, bueno, 6 años privado de libertad una persona que, entre comillas, yo lo digo siempre, solo ha metido la mano en la caja, entre comillas. Pues hombre, no sé, no me parece tampoco, la verdad. Es verdad que si miras la condena de la Gürtel de Valencia dices 13, pero es que eso es un disparate, está fuera de quicio. 13 años a unos señores por poner un stand en Valencia, que sí, que serían unos chorizos, pero 13 años en la cárcel. Es una auténtica barbaridad. Sí, pero yo creo que la otra es por exceso, no esta por defecto. Bueno, pero lo que para que y luego, claro, para que la justicia sea igual para todos, dentro de ese tiene que ser revanchismo en el que estamos instalados, decimos, no, que vaya a la cárcel inmediatamente. Oiga, que es la decisión más dura que puede tomar a un juez es privar a una persona de su libertad. Y claro, mientras existan recursos y no haya una justificación clarísima para meterlos en la cárcel, pues oiga, yo creo que hay que aguantarse un poquito las ganas de esa revancha. No, pero si no es revancha. Sí, no, es revancha. Para mi juicio es revancha. Pero que pero es que Granados es fruto, sin juicio. Es fruto de ese revanchismo social que existe contra los políticos. Que se aplique a todos por norma. Claro, eso estoy totalmente de acuerdo, que se aplique a todos por norma. La pregunta es, ¿es la justicia igual para todos? No. Para mandar a la cárcel a Urdangarín tiene que haber riesgo de fuga. Ahora,
claro, riesgo de fuga parece ser un sinónimo ahora mismo de alarma social. Y entonces aplicamos, si hay alarma social, que vaya a la cárcel antes de que el tribunal, en este caso el Supremo, donde previsiblemente pueda llegar el caso, se pronuncie, ¿no? Bueno, pues a mí es que me da igual que Urdangarín, si tiene que entrar en la cárcel, entre mañana o entre dentro de 1 año y medio. Es que me da exactamente igual. Es más, creo que es más justo que entre dentro de 1 año y medio cuando agote todos sus recursos. Porque, claro, esto al final es lo de siempre, ¿no? Tener un inocente en la cárcel es mucho más grave que a un culpable en la calle, ¿no? Que tenemos en prisiones preventivas a por gente eso, de 3 y no 4 nos dejemos años. que sí, que estoy de acuerdo contigo, que hay unos agravios tremendos, pero es porque estamos instalados en esa ola en la que hay que... El corrupto político se ha convertido en el enemigo público número 1. Deberían sustituir las caras de los terroristas en las estaciones de autobuses y tal y aeropuertos por las de los políticos. Se busca. Oiga, yo creo que tampoco es eso. Hay demasiado revanchismo y un poquito de mesura, creo yo, en este tema no viene mal. Y la sentencia creo que pone un poco de mesura, la verdad. Bueno, yo creo que habría que poner quizás de alguna manera un punto homologador a la hora de aplicar la justicia, ¿no? Porque lo comentábamos antes, lo que teníamos instalado y en las redacciones, ¿no? Los periodistas, cuando llega una sentencia y la tienes que leer, mira si está por encima de 3 o por debajo, porque deduces que salvo circunstancias de un riesgo de fuga clarísimo, por debajo de 3 años no entras y por encima sí. Con 6 años, viendo al señor Orrach anunciándolo en televisión, pues ya da la impresión de que Iñaki Urdangarín pues va a pagar, va a poner la tela encima de la mesa y se va a librar de ir a la cárcel. A mí, pero es lo lógico. Hay una cosa, yo tengo mis dudas, porque de hecho si lees la sentencia, tiene prácticamente todas las... iba a decir eximentes, no es la palabra, atenuantes, precisamente porque es una persona que ha podido hacer las aportaciones para cubrir el supuesto daño causado y de hecho, supongo que os habréis fijado, a la infanta la sentencia, que es algo que yo no había visto nunca, le sale a devolver. El tribunal le va a tener que devolver 320.000 euros porque puso dinero de más en el momento en el que hizo esa cobertura por esa posible responsabilidad civil, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención que una señora que se ha gastado $250.000 euros desconozca la procedencia de ese dinero y sobre todo soy incapaz de imaginar cómo es el escenario de esa pareja a la hora de la cena, cuál es esa conversación cuando uno le cuenta al otro qué ha hecho en el trabajo, ¿no? Esa típica pregunta de cariño, ¿qué tal en el trabajo? Sí. Uno a otro, otro a uno, pues debe ser que esa conversación pasaban a la siguiente directamente, porque la infanta desconocía absolutamente lo que hacía su marido. Y si lees la sentencia... Hombre, Gonzalo, claro, tú llegas a casa que no, pues mira, hoy he delinquido y hoy he dicho que soy el yerno de tu padre y me he cogido 3 contratos por la buchaca. Eso tampoco lo vas a confesar, sobre todo si estás utilizando el título y la figura de tu yerno, ¿no? De tu suegro, perdón. La infanta ha llamado para pedir ayuda. Para decir que van a pagar en negro, ha dicho algunos empleados de la casa, como hubo un testigo que testificó eso. Y las llamadas a Julita, la secretaria de Urdangarín, para ver qué nombres ponían para generar gasto, eso sin enterarse de lo que hacía. Eso sin enterarse. Es decir, oiga... O sea, que los empleados de la casa los tenían contratados en Aizum. Que la infanta era el 50% dueña de esa empresa. No, pero no te preocupes. Nos ha contado que firmó allí sin mirar y que había una confianza plena, que yo creo que esa especie de historia de amor ha sido patrocinada. Pero eso no es tan raro. A ver, yo no digo en este caso... Déjame acabar con una cosa. Les haré devolver en lo económico. No tiene que pagar a su abogado, porque se encarga ya también la sentencia de decir que las costas de la infanta en particular se imponen a la acusación popular de manos limpias. Por tanto, Miquel Roca, si cobra, que ya tengo yo mis dudas de que vaya a cobrar, no cobrará de la infanta. Y luego, fundamentalmente, el tema de que pasando por caja la justicia te beneficia, sea antes del juicio o después del juicio para evitar el ir a la cárcel. Yo con 6 años, a mí de verdad, yo no recuerdo sentencias con 6 años y que se quede en su casa. Se cambie el Código Penal y se ponga con 6 años de sentencia, aunque no se firme, prisión preventiva. Oye, pero está es que claro si no que pone eso y el argumento es el riesgo de fuga, es evidente que no hay riesgo de fuga en este caso. No tiene riesgo de fuga, y acabo con esto, porque es un señor que tiene escolta. O sea, va con 2 policías nacionales al cuarto de baño, evidentemente no se va a el jaque maquete como Urdangarín ya vamos, huyese. Bueno, en este país escapó el director de la Guardia Civil, ¿eh? Sí, pero va a escapar Urdangarín, un tío de casi 2 metros y que es el yerno del rey. Bueno, el director de la Guardia Civil. También es verdad, que se las sabía todas, bueno, y era un desconocido. Fernando Paz, venga. Bueno, esto está derivando en una especie de astracanada, porque en realidad es lo que es. Claro, tenía que acabar así. Verdaderamente a la infanta yo creo que solo le exoneraría una
en fin, una determinación psiquiátrica que diera un diagnóstico de esquizofrenia, es decir, que no sabía lo que hacía por la tarde cuando lo hacía por la mañana, porque creo que ha quedado acreditado que la infanta conocía perfectamente toda esta historia, y que Urdangarín se beneficiaba de su título y lógicamente venía avalado por quien venía. Y esa es la parte más escandalosa que me parece a mí, ¿no? Me parece que ha sido la entrada de Urdangarín en el mundo de la política y cómo el mundo de la política le ha recibido genuflexo a cada una de sus peticiones. Entonces esto es lo que me revela el grado de corrupción que hay en España, no tanto el de Urdangarín y la infanta, que por supuesto también, pero el que los políticos hayan estado prestos a satisfacer las demandas de Urdangarín en el nombre de, lógicamente, quienes las hacían. Pero respondiendo a tu pregunta, acerca de si, la pregunta original era acerca de si esto demuestra la igualdad ante la ley. Bueno, creo que te ha calado y supongo, profundamente mi pregunta. Sí, por supuesto. Yo creo que en España nadie sensato, de verdad, lo creo de verdad, y creo que casi todo el mundo lo piensa, considera que en España los españoles sean iguales ante la ley. Ni en lo práctico ni en lo teórico. En lo teórico ya existe una serie de leyes que conculcan, las leyes de género, las leyes de maltrato, etcétera, que conculcan no solamente la igualdad ante la ley, sino la presunción de inocencia, que son los dos pilares fundamentales de cualquier ordenamiento jurídico occidental. Por tanto, en lo teórico es evidente que eso ya no existe hace mucho tiempo, y además nadie parece echarlo excesivamente de menos, porque se sacrifica al Moloch de la corrección política, y por tanto, pues todo el mundo lo da beneficio de inventario. Y luego, en lo práctico, en fin, si queremos echar la vista atrás de todas las sentencias judiciales que hemos vivido solamente en los últimos tiempos, pues podemos hacerlo y ver cómo las sentencias están trufadas políticamente, ideológicamente y por conveniencias del Estado o conveniencias del Gobierno. Por tanto, yo creo que no hace falta mucho más. No obstante, por si hiciera falta, yo quiero recordar aquí las palabras del señor Lesmes, del Tribunal Supremo. Es decir, que esto ya no es que sea una idea mía. El señor Lesmes, que dijo que en España la justicia era para los robagallinas. Por tanto, a confesión de parte, yo creo que hay poco más que añadir, verdaderamente. Hemos visto recientemente sentencias por las que se equiparaban 3 empujones a colocar una bomba, como en el caso de Blanquerna. Hemos visto sentencias que se han detenido en el Constitucional porque no interesa al gobierno que antes de ser gobierno había recurrido una ley, en este caso la del aborto, del Partido Socialista, y que ahora no le interesa moverlo, y seguimos todavía un lustro después esperando la sentencia, y así sucesivamente, ¿no? O sea que pretender verdaderamente que en España haya algún tipo de justicia es una absoluta quimera. Lo que va a pagar la infanta probablemente sea dejar de ser infanta. Yo no digo que sea poco o mucho, lo que sí digo es que si a mí me pasara lo mismo, tengo la seguridad de que yo no dejaría de ser infante. Y no dejaría de ser infante porque ya de entrada hay una desigualdad para empezar a jugar y a repartir cartas, y por lo tanto no podemos pretender... Por el hecho de ser infante. Hombre, evidentemente, yo creo que eso es una cosa evidente. Si nos tenemos que creer que una señora, como decía hace un rato Gonzalo, satíricamente, ¿no? Pero creo que muy razonablemente, que una persona como la infanta, con la formación que tiene la infanta, a la cual muy pocos españoles pueden acceder, no se enteraba de nada de lo que pasaba en su alrededor, y después de 30 años o no sé cuántos trabajando en la Caixa, pues verdaderamente necesitamos volver a creer en cosas que hace muchos años ya que no creíamos. Acaba de hablar la reina, acabo de ver en el Twitter de Casa Real, acaba de hablar la reina emérita. ¿Qué me dices? ¿Y qué dice? Doña Sofía. Doña Sofía, tras recibir en Barcelona la medalla de oro del Círculo del Liceo, no ha hecho referencia expresa. ¿Y qué ha dicho? No ha dicho nada. Pues que no ha hablado de la sentencia de su hija, ¿no? Vinculadas al liceo, a la música, ¿no? Pero... A ver, y luego la valoración de la sentencia, que porque nos hemos distraído con el asunto de las mujeres después del comentario, venga, faltaba Carmen por hacer una valoración jurídica de la misma. Venga. Bueno, yo quería hablar en cuanto a la prisión. Yo me imagino que el fiscal solicitará la prisión provisional porque pasa de los 6 años, pero... también es verdad que cuando son delitos que, aunque pasen de 6 años, realmente los jueces, y lo ha dicho muy bien Benjamín, ¿no? Perdón. Benjamín. Es verdad que los jueces es la decisión más difícil que tienen que tomar, que es privarle de un derecho tan fundamental como es la libertad. Normalmente cuando se pide prisión provisional es cuando produce una alarma social, y suele ser los juzgados de guardia, en lo que estamos hablando, por ejemplo, son delitos contra la salud pública, tema de drogas, y delitos de sangre, que ponen en peligro a la sociedad.
Los delitos económicos, ¿hasta qué punto se puede considerar que esté poniendo en peligro a la sociedad y esté, en fin, produciendo una alarma social? Entonces, en este caso, me imagino que lo pedirán, más que nada también por la presión social, porque a todo esto... Pero es que eso no es un motivo jurídico para pedir la prisión provisional. La alarma social, eso no está contemplado en ningún texto legal. La alarma social... Sí, pero es el motivo que se suele alegar. Para mí es una flagrante injusticia, la alarma social. Entre otras cosas porque la alarma social depende del foco que queramos poner los periodistas muchas veces a los asuntos. En la audiencia... En el caso de la infanta, por ejemplo, hemos puesto muchísimo acento en ese caso, como es lógico por otra parte, pero que otra ciudadana por ese mismo delito hubiera pasado totalmente inadvertida. Entonces, esto de la alarma social para mí es una clarísima injusticia que un juez además no debe tener en cuenta, porque es que eso no está contemplado en ninguna norma. Los fiscales lo es suelen pedir, el riesgo de fuga, la capacidad de volver a delinquir, por eso en delitos de sangre, obviamente, o que pueda ocultar pruebas, que en este caso tampoco se podría alegar. Pero no la alarma social como tal. Sí, pero sí se utiliza como argumento y los fiscales lo suelen también pedir cuando piden prisión. Eso es una vergüenza jurídica. Pero lo que te quería decir también es que otro de los argumentos que también se les cae realmente son los que da el de riesgo de fuga, porque el de ocultación de pruebas, por ejemplo, tampoco podría ser, porque estamos hablando ya de que el procedimiento está sentenciado. Pero, vamos, mi valoración es que seguramente el fiscal pida prisión y me parece que la pediría con confianza. Yo creo que eso sería... Bueno, confianza que probablemente pague, con lo cual el jueves que viene, por cierto, 10:30 de la mañana, el día 23, si no me equivoco, es la vista donde el juez va a citar a las partes y va a decidir si esa noche duerme en prisión o no Iñaki Urdangarin. Presumiblemente, Carmen, usted apuesta que no y que pagará la fianza, con lo cual no. Bien. Venga, brevemente, Román, que tenemos más asuntos. Y hay una cosa, yo no quiero que nadie vaya a la cárcel. Es decir, ni me apetece ni tengo ninguna gana. Bueno, algunos sí, ¿eh? Bueno, algunos sí, los terroristas, etcétera, sí, pero y algunos que no salgan incluso. Exacto, también, porque no se reciclan nunca, ¿no? Pero acaban de meter a 3 personas que son muy famosas, que tienen pena de telediario permanente, que han sido sentenciados, que son Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Paco Correa, que todos los días están... Un segundo, Román, ¿no se hace esa comparativa después de la publicidad? Porque me están diciendo por el pinganillo que nos tenemos que ir. Un minuto de publicidad y regresamos aquí en directo al Gato al Agua. Y 35 de la noche, había dejado con la palabra en la boca literalmente a Román Cendoya, comparando la petición de la Fiscalía de ingreso en prisión inmediata o lo que va a ocurrir presumiblemente el próximo jueves entre Iñaki Urdangarin y los 3 miembros de cabecillas supuestos de la trama Gürtel. Venga. Sí, ¿no? Que les han metido en la cárcel cuando tienen derecho al recurso y habrá que ver cómo acaba esa sentencia. Eso sí que ha sido por riesgo de fuga, entiendo yo, ¿no? Pero ¿cómo por riesgo de fuga? No, digo yo, el criterio del fiscal. Han pasado de 6 años. Es que yo te digo la argumentación jurídica. No, pero ¿y por qué han pasado de 6 años la pena? Bueno, ya, y tienen derecho a recurrir. Y además están todos los días sentados en la Audiencia Nacional, que están en un juicio al que van todos los días. Y porque tienen más causas pendientes, que es la única diferencia objetiva que veo con el caso. Y además, bueno, a ver cómo van a seguir la defensa de su juicio, que están ahí en un juicio en Madrid. Ahora, lo que pasa que ya, y luego el tratamiento que han recibido los presos, a mí me ha parecido escandaloso y creo que saldrá, ya ha salido publicado y va a salir publicado porque es un tratamiento absolutamente desproporcionado. Pero yo lo único que pido es sobre la igualdad de la ley, que sea igual para todos. Para todos, y que al señor Urdangarin, como a los de la Gürtel, como al señor Granados, que está en prisión preventiva, quitarle a un señor la libertad durante casi 4 años que va a estar en prisión preventiva sin que nadie le haya sometido a juicio, es una barbaridad. Es una barbaridad. Román, que sea igual para todos, pero que sea justa. Sí, no, que además que sea justa. Igualemos pues con si un baremo tiene que ser de justicia. A mí me extraña, por ejemplo... No más pena para Urdangarin, pero fíjate, porque a los otros han metido 13 años. Te voy a poner un ejemplo. A mí me sorprende y alucino que en el juicio de Bárcenas, que se celebrará el año que viene, le piden 42 años de cárcel y a los padres de la niña adoptada china gallegos, que la matan con premeditación de Asunta, sí. 18 años. Bueno, en este país hemos perdido el norte.
Pero o sea, es que 2 vale días más. antes... Es decir, al final tienes que coger y en lugar de sobornar a alguien, matarlo, que empieza a ser más barato que sobornarlo. Pero 2 días antes, un tribunal navarro, 2 días antes de esta sentencia... Es que vamos, la gente no lo entiende. 2 o 3 días antes de esta sentencia, un tribunal navarro... ¿De cuál, perdón, en concreto? De la sentencia de Urdangarín y de Infanta. Del viernes pasado, el caso Nos, que no me salía ahora mismo el nombre. Unos días antes, 3 días, 2 días, 4 días, no sé exactamente, un tribunal en Navarra ha condenado a 4 años de cárcel a un señor por violar a su hija repetidamente de 13 años. ¿Sabes? Claro, entonces tú dices, bueno, pues no sé, eso es a lo que me refería antes con esta desproporción que hay absoluta y en la que la gente que ha metido la mano en la caja, y más si son políticos, pues se convierten ya en eso, pues prácticamente en gente que hay que ajusticiar y todo lo que no sea eso es poco. Entiendo lo que planteáis los dos. Lo que pasa que, claro, el argumento tiene una pequeña trampa y es que los padres de Asunta están acusados y condenados de un delito. Sí. En el caso de Bárcenas tienes que sumar 5, 6, 7, ya he perdido la lista de los delitos. Quiero decir... Claro, pero eso es como cuando tú condenas a Valentín Lasarte a 3.200 años de cárcel y sale en 14. En este país o ajustamos el derecho a entendible, eso está claro. O si no tenemos esta situación... Yo ya sé que además se cumple 3 veces de la pena máxima como máximo, pero en el acervo cultural y popular, pero esto es un galimatías que además nadie lo quiere explicar, porque esto permite luego que si son menos de 8 años, el gobierno tiene la facultad de otorgar unos beneficios penitenciarios que no si tienen 8 años. Y curiosamente a Torres le caen 8 y a Urdangarín 6. Con lo cual el gobierno le puede dar unos beneficios penitenciarios cuando pase el ruido, para que sea más rápido. No, que no. Sí, pero lo solicitas. Como para soltar a Bolinaga, el gobierno le tuvo que cambiar la tipificación de qué tipo de preso era, para que luego el juez pudiera aplicar el tercer grado. Entonces, en los delitos de sangre, Gonzalo, además, hay un daño irreparable hacia una persona. Es irreparable. En estos delitos no hay... Un detalle que me parece... Ya en la última reforma del Código, la Gallardón, se intentó quitar la acusación popular, la acción popular. La acción popular es un instrumento fundamental mientras la Fiscalía dependa de los gobiernos, porque si no, con un pacto de la casta y de las élites, nunca serán juzgadas, porque si la Fiscalía no acusa, no hay acusación. ¿Que se ha ejercido mal y que se ha hecho de una manera arbitraria? De acuerdo. ¿Y que se tiene que sustanciar y mejorar la figura? Sí. Pero que no desaparezca, porque si no, algunos serán juzgados y otros no. Y la manera de, como es un derecho constitucional, está recogido en la Constitución, como se puso el grito de admisión en el momento dado, la mejor manera de cargarte la acción popular es de facto. Y es decir, como pedía mucho y se le ha declarado absuelta de cárcel, porque con el que se le condena de título lucrativo es el 122 del Código Penal, a la Infanta, que paguen las costas. Oiga, ¿y por qué no tiene que pagar las costas de Torres o de Urdangarín la Fiscalía, que le pedían 22 años, 19 años y les han condenado a 6? Por lo menos el 50%. Porque además dices que no ha podido aportar más documentos o más pruebas para el ejercicio de la misma, que por cierto lo consintió la justicia. ¿Qué medios tiene la acusación popular, que no tiene Fiscalía ni Policía ni capacidad de aportar más pruebas, que no sea la lectura e interpretación de las que aporta la Policía? Es decir, el tratamiento que se le hace en esta sentencia, aprovechando las conductas indebidas del director de Manos Limpias, de Ausban, etcétera, que están bajo trámite judicial, supone para que con una sentencia, de hecho, nos cargamos la acción. A ver quién es el guapo que ahora se atreve a ejercer la acción popular y que, sabiendo que le pueden meter 3 millones, 5 millones y unas fianzas. Es decir, y esto es peligroso porque vuelve a hacer a la justicia distinta y todos los que estén investigados por Hacienda contentos. Las facturas falsas a partir de hoy que se acojan a la doctrina Borbón y las conviertan en simuladas, que ya no computan para el delito. Bueno. Esto es lo que ha dado de sí, desde luego, la sentencia del pasado viernes. Vamos a pasar página. Un par de asuntos más en clave nacional antes de irnos hasta Estados Unidos, porque como saben se celebra el primer mes, que ha sido tan agitado, tan polémico, los primeros 30 días de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, que desde luego merece que hoy echemos la vista atrás y repasemos casi día a día lo que ha dado de sí este mes. Bueno, Pedro Sánchez, hoy, en Lord de Multitudes, ha presentado su programa, su candidatura
a la Secretaría General del Partido Socialista. Y la verdad es que ha sido curioso porque ha sido en el Círculo de Bellas Artes. Ahora Benjamín López, que ha estado ahí, nos contará cuál ha sido el ambiente. Parece ser que estaba a reventar en la sala donde ha presentado su nuevo programa y ha dejado varios titulares. En primer lugar, ha dicho que quiere una alianza de progreso directamente con el resto de formaciones de izquierdas que hay en nuestro país y con los sindicatos. Ahí le ven rodeados del diputado Ábalos, también estaba O'Donnell Lorza. Sorprende la presencia también de la diputada Margarita Robles, porque entre otras cosas Sánchez, ahí lo ven escrito en la frase que les estamos mostrando, ha defendido un Estado plurinacional. Vamos a ver en primer lugar qué es lo que dice su programa con el que se ha presentado y después escucharemos cómo él mismo lo ha verbalizado en el Círculo de Bellas Artes. Escuchamos en primer lugar lo que dice el programa. No sé si lo podemos ver, vamos a verlo. Una reforma constitucional federal manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución. Bueno, reconocer el Estado plurinacional de España, de nuestra nación. ¿Y qué dice ese artículo 2? Pues dice, reconoce la indisoluble unidad de la nación española, con lo cual Pedro Sánchez pretende cargárselo. Pero vamos a ver cómo lo ha verbalizado él mismo en el Círculo de Bellas Artes. La capacidad de autogobierno de comunidades históricas como la catalana y que desde luego también recupere o afine, mejor dicho, y fortalezca el carácter plurinacional del Estado español en la Constitución. Esa es la propuesta del Estado. Bueno, no sé si a alguien sorprende. ¿Qué podemos esperar de Pedro Sánchez? Porque desde luego, Benjamín, tú que has estado en el acto, nos contabas al inicio del programa que la cola de los asistentes para acudir al acto, llegaba desde el Círculo de Bellas Artes, para quien no sea de Madrid, ha sido en la calle de Alcalá, hacia la puerta, hacia Sol, y llegaba incluso hasta el Ministerio de Educación, ¿no? Sí, sí, tal cual, así ha sido. No había un asiento vacío y mucha gente se ha quedado en la calle, no sé cuánta exactamente. Pero yo calcularía que varios cientos de personas se han quedado sin sitio, sin poder entrar en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? De hecho, se ha retrasado bastante el acto, esperando a ver si podían acomodar un poco a la gente. No ha sido posible y ahí hemos visto, pues bueno, yo creo que casi lo llamaría una enmienda a la totalidad de los planteamientos de la gestora, ¿no? Con un Pedro Sánchez que plantea cosas muy, muy diferentes. Hemos escuchado esto de la España plurinacional, que eso no es una reforma de la Constitución, casi es una ruptura con la Constitución que hay ahora para hacer otra diferente, a mi juicio. Hemos escuchado también al economista de cabecera que acompaña a Pedro Sánchez, Manu Escudero, pues desgranar algunos de los puntos económicos del programa y claro, tú escuchas todo lo que se ha dicho allí y dices, bueno, la diferencia entre Podemos y el PSOE de Pedro Sánchez, ¿realmente cuál es? Porque yo he escuchado allí, bueno, aparte de derogar la reforma laboral, subir el SMI hasta cuotas pues absolutamente utópicas, hemos escuchado ideas como democratizar las grandes empresas, reducir la jornada laboral a las 30 horas, implantar una renta mínima con aspiración a la renta básica universal. En fin, propuestas, ya te digo, que si las hace Pablo Iglesias, pues tampoco te chocan. Es un PSOE muy echado a la izquierda. Que se quiere asemejar tanto a Podemos, sobre todo en el tema, porque es calcado lo de la plurinacionalidad del Estado. Él ha dicho ya no habla de la nación española, habla del Estado. Ha dicho que no echa de menos el bipartidismo, que asume la actual fragmentación del hemiciclo y que por lo tanto apela a esa unidad de las fuerzas progresistas. Lo que nunca desvela es exactamente cuáles son las fuerzas progresistas. Si nos remitimos a los hechos, las fuerzas progresistas no puede ser lo que él pretendía, Ciudadanos y Podemos, entre otras cosas porque Podemos, a mi opinión, de progresista tiene poco, pero porque Ciudadanos además no entra en ese juego. Por lo tanto, si él sigue insistiendo en la unidad de las fuerzas progresistas, no queda más remedio que pensar que está hablando de los independentistas, a los que hace esos guiños con la España plurinacional, y a cualquier otro partido, diríamos, que esté a su izquierda, desde luego a su derecha no. Bueno, a mí me da la impresión de que Pedro Sánchez se comporta como el jugador de baloncesto que algún día fue, ¿no? En baloncesto, cuando te acercas al área, lo que tienes que ocupar es el espacio vacío, porque si no, no te pasan el balón. Entonces él ha debido identificar que la gestora, pues la apuesta que hace es buscar el centro, ¿no? Y llevar el peso hacia el centro, y él ha dicho, bueno, pues yo voy a ocupar el espacio que me queda libre, que es la izquierda. Además tengo la sensación de que Sánchez, y bueno, tú lo sabes que así lo comenta la gente que está con él, cree que después de lo que ha pasado en Vistalegre 2, Podemos le deja un margen de crecimiento en ese lado de la izquierda, con Errejón ya desplazado
a esa, ya veremos si futurible carrera a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Por tanto, creo que Sánchez... Pero muy filo, ¿no, Gonzalo? ¿Qué diferencias habría? Porque es como... se asemeja bastante, ¿no? Los discursos de ambos, del PSOE que quiere Sánchez y de Podemos, ya sea de Iglesias o de Rejón. Lo que quiero decir es que el análisis que hacían en el Partido Socialista es que con Pablo Iglesias victorioso de Vistalegre II, Podemos vería reducido al tener una tendencia más radical probablemente su apoyo de voto, y el PSOE podría, bueno, pues recuperar el voto de rejonista, no tan radical, pero situado a la izquierda. ¿Qué está haciendo Sánchez desde ese punto de vista, que puede ser equivocado, pero creo que es con el que están trabajando? Es asemejarse a Podemos con planteamientos que son muy parecidos, y hoy lo que ha hecho ha sido prácticamente una enmienda a la totalidad de la socialdemocracia, diciendo que no ha sido válida para atajar las consecuencias sociolaborales de las políticas conservadoras. Prácticamente salvando a la distancia los tótems a los que cita de vez en cuando, que es Felipe González y Zapatero, en las cuestiones puntuales que siempre repiten, lo que ha hecho hoy Sánchez es plantear lo que no pudo hacer en su momento, que fue ese... Ya lo intentó, ¿no? Se comentaba... Lo intentó, pero no pudo. Exactamente, se comentaba que cuando él se presentase delante en el Congreso suyo y tal, él ya estaba negociando con los nacionalistas y para ponerse en el poder. A mí lo que me parece realmente que Sánchez está un poco obsesionado con la Moncloa, pero esto es una apreciación muy personal mía. Yo no sé si coincidirán mis compañeros de mesa o no. Que va, eso son cosas tuyas. Ay, sí, es que soy una mal pensada. No, si él consigue esto lo deja otro. Él busca su hueco como sea. Yo creo que claro, estuvo este radicalismo con la Moncloa y ahora está obsesionado con Ferraz. Ya la Moncloa ya la tiene para más adelante. Pero es volver a Ferraz. Yo estoy segura de que esta es la meta volante. Bueno, lo ha dicho él, exactamente ha dicho él eso. Este es el primer peldaño. Claro, primero tiene que seducir en la Secretaría General del PSOE, sino en volver a gobernar. Lo ha dicho él. Que de símiles deportivos. Hablaba Gonzalo del baloncesto, las metas volantes del ciclismo. Estamos hoy... Bueno, entonces, Carmen, decías Fernando y Román. Venga, sí, yo creo que ese es su objetivo realmente. Entonces, fraccionar España es como... Bueno, para él simplemente es una arma más que quiere utilizar para poder beneficiarse del apoyo de los nacionalistas. Yo lo veo clarísimo. Yo creo que a él le da igual España, le da igual el Estado. No tiene evidentemente una mente estadista, es obvio. Y además ese radicalismo de todo este programa que ha estado presentando, pues es para, evidentemente, arañar votos a Podemos. Y ese es su objetivo. Yo creo que es algo muy personal suyo, o sea, que tampoco hay que darle más vueltas, entiendo yo, porque yo creo que es claro, cristalino, vamos, cuál es su objetivo, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez es una mezcla de ignorancia y ambición verdaderamente pocas veces vista, ¿no? Y es una mezcla muy explosiva. Eso es una mezcla tremendamente explosiva. A este hombre le vale cualquier cosa. Recordemos que es el mismo que salió con una bandera de España a tamaño natural. Cierto. Le vale lo mismo, es decir, ahora va de Estado plurinacional. ¿Por qué? Pues muy probablemente por lo que ha dicho Carmen, claro, porque es un guiño político a los nacionalistas, y cuando hace ese giro a la izquierda para ocupar el espacio que parece efectivamente haber dejado libre Podemos con su giro a la izquierda, giro que por otra parte abro paréntesis, es probablemente táctico. Es decir, yo estoy seguro que Pablo Iglesias no va a llevar adelante el programa que dice que va a llevar adelante, le va a hacer la de Trotsky, o sea, lo va a echar del partido, lo va a aniquilar políticamente a Rejón y va a tomar su programa. Tengo la convicción de que va a ser así, porque si no es el suicidio de Podemos. Podemos, tendiendo al radicalismo, no va absolutamente a ninguna parte, ya ha sacado de ahí todo el agua que había de ese pozo y tiene que tender hacia otro lado, seguro, y le va a hacer la jugada. Bueno, y Pedro Sánchez ha visto efectivamente pues que ahí es donde está el espacio vacío, y que ahí es de donde se puede rascar algo, digamos, ¿no? Y de ahí pasar a defender la plurinacionalidad del Estado, Fernando. Pero porque es conveniencia política por un lado, y por otra parte juega un papel su propia ignorancia y probablemente la ignorancia de aquellos a quienes se dirige. Una cosa es que España sea una nación plural, que por supuesto lo es, pero eso pasa por la afirmación primera, que es una nación. La única nación que hay aquí es España. Una nación que es plural, como por otro lado todas las naciones son plurales. Yo no conozco ninguna nación que sea igual en todo su territorio, o sea, no conozco ninguna. Todas son plurales, y España es una nación plural. También lo es, con sus peculiaridades no faltaba más, pero es una nación. Y de ahí ha pasado a decir que España es una nación plural a decir que España es un Estado plurinacional. El salto es enorme, el salto conceptual, si pensáramos que Pedro Sánchez tuviera capacidad para tener algún tipo de concepto. El salto conceptual es verdaderamente enorme, y lo que está diciendo es una barbaridad. Lo que hay en España son regiones, no son naciones, son regiones políticamente articuladas en autonomías, pero no es otra cosa más que eso. Por tanto, reconocer la plurinacionalidad de España es una solemne estupidez, porque es reconocer sencillamente algo que no existe.
Entonces, vamos a ver, un momento, Román, por introducir, a ver si podemos ir respondiendo las preguntas que creo que son las interesantes. ¿A qué se debe este giro, más allá de que quiera ocupar el espacio de Podemos? Porque finalmente, ¿qué piensa Pedro Sánchez? De lo que decía Fernando, que es, como si aquí ponemos la bandera de España y creo en la unidad de España, luego por otro, creo en un Estado plurinacional, y sobre todo, ¿qué opciones reales tiene Pedro Sánchez de hacerse con la Secretaría General del PSOE? ¿Hay algún tipo de... Gonzalo, pero sí, lo que ha planteado efectivamente está en el terreno, digamos, de Podemos, de los nacionalismos y tal. Si es el mismo que dijo que no iba a gobernar, lo dijo varias veces en campaña electoral, ni con el PP ni con los populistas. Pero si es que dice una cosa por la mañana y otra por la tarde, vale, eso lo hacen todos, joder, pero es que a él se le nota más. Pero vamos a ver, Román, venga. ¿Nos sorprende Pedro Sánchez? A mí no. Le hemos tenido de contertulio de 12 a 3 los lunes durante no sé cuántos años. Y el gato ha estado varias veces. Encontrar un concepto y una idea fija en Pedro Sánchez es como intentar parar la tierra. Es decir, no tiene un criterio fijo, sino que es un oportunista. El proyecto de Pedro Sánchez se llama Pedro. Y si fuera Penélope yo gritaría ¡Pedro! Porque ese es el único proyecto que tiene. Y además Begoña aplaudiendo por detrás. Entonces, el claim es un fallo ya. Dice, somos socialistas, perdón, son filosocialistas o filonacionalistas. Mucho más filonacionalistas que socialistas. El discurso que hace Plurinacional no es de socialistas. Es que además no tiene ni disimulo. No. Es un oportunista. Pero es preocupante. En el que le estamos dando mucha más importancia de la que tiene. El Partido Socialista tiene 190.000 militantes. Pedro Sánchez, por la situación en la que está, moviliza a los más cabreados y a los más suyos, que esos van a todas partes todos los días y son muy militantes. Pero luego el día que haya que votar, y antes he dicho la butada del pucherazo, porque últimamente se dan muchos, yo creo que al PSOE no le va a hacer falta ni hacer pucherazos como tuvo que hacer en otros tiempos. No, es que Pedro Sánchez se representa a él y a los que van, pero detrás de él, que son los que van. Y no creo que haya muchos más. Lleno, Román, el pero ¿cuántos hay de 190.000? Ahí que había 5.000. Hemos visto 1.700 el Bien, pues suma las 54 provincias españolas y te salen 54.000. Allí había pocos curiosos. De hecho, fíjate cuando ha terminado, y lo hemos visto aquí, cuando has puesto ese corte, ¿no? Si curiosos no van, del Estado plurinacional, ha terminado de decir eso y ha roto el público en un aplauso, que es lo verdaderamente preocupante, ¿no? Y ahora Pedro Sánchez dice tú, ¿a qué responde este giro? En realidad no ha habido tal giro, es lo que ha intentado él, es lo que intentó él para su investidura, pero no le dejaron consumarlo. Por lo tanto, yo creo que no ha habido tal giro. En todo caso, Pedro Sánchez es marxista en el sentido de Groucho Marx. Que cambia, esos son mis principios, y si no les gustan, pues tengo otros que mañana los podré... momento, que concluye Román. Pero fíjate, me decía un dirigente del PSOE, de bastante relevancia en estos momentos. ¿Hoy? ¿En el acto? No, hoy no. Hace unos días. Me decía que ellos calculaban, muy próximo a Susana Díaz, me decía que ellos calculaban que Pedro Sánchez podía tener, no sé dónde sacan el cálculo, eso tengo que decirlo también, pero que ellos calculaban que Pedro Sánchez podía tener un 30 y tantos % de los apoyos de los militantes, frente a un 40 y tantos de Susana Díaz y un 15 de Pachi López. Pero son los 50 y pico mil que te he dicho. Fíjate, no, pero es que estamos hablando, un 30% son palabras mayores. Claro. Pero es que es normal. Me parece, no lo sé. A ver, un momento, que estamos volviendo a Román. Una cosa son los militantes y otras son los votantes. El PSOE está... Román y Fernando, venga. El PSOE está fracturado, y eso lo sabemos, y él lo sabe y lo está utilizando, y aquí el que se ha quedado más solo por traidor y por todos los movimientos que ha hecho y la ayuda a Susana en el fondo es Pachi López, que en este momento no tiene cacho para nada de lo que quería hacer él, porque al final Pedro se ha presentado y él pensaba que Pedro no se iba a presentar. Pero hay una pregunta que hay que hacer, ¿y quién paga todo esto? Claro. ¿Quién paga el Círculo de Bellas Artes? Que vamos, si queremos hacer una merienda de cumpleaños, no nos salen las cuentas, por mucho que la gente ponga... Oye, a lo mejor ha cobrado entrada, no lo sé. No. Que no lo sé. Yo sí que no. Y los viajes... Porque ha sido como periodista, entiendo yo. Vamos con su coche, pero hay pancartas, hay murales, y los 50 de Ferraz paralelo... pues son muy ricos, porque los actos cuestan una pasta hoy. Alquilar el local, poner el sonido, poner las luces, poner el fondo de escenario, hoy se ha gastado muchos miles de euros Pedro Sánchez. Algún día nos tendrá que explicar de dónde sale ese dinero. Pues mira, se lo preguntaremos. A ver, un momento, Gonzalo, decías antes una cosa que me llama la atención. Una enmienda a la socialdemocracia. ¿Por qué? Porque lo ha dicho. ¿Lo ha verbalizado?
Sí, él ha dicho que la socialdemocracia no ha servido, eso sí. Y no ha hecho el papel para solucionar los problemas y las consecuencias sociolaborales de las políticas conservadoras, con lo Entonces, cual hay que entender que él ya no es socialdemócrata, ¿no? La socialdemocracia ya no llega. Ya no vale. Ya no vale. Yo estoy de acuerdo con él en el diagnóstico, pero no en la solución. Entonces, para entenderlo, ¿qué ideología de las comunes al uso defendería hoy Pedro Sánchez, si no la socialdemocracia? La suya. Pregunto yo. La suya que no es. La suya es lo que haya que decir para yo ser. Bueno, bien. No, hombre, bueno, Gonzalo decías sí. y Fernando, venga. No, yo vamos a ver, discrepo con vosotros con el tema de la plurinacionalidad. Yo creo que lo que ha dicho el señor Sánchez sobre este asunto es un significante vacío, en el sentido de que prácticamente eso está recogido en el artículo 2 de la Constitución, donde dice, bueno, pues que que España es indisoluble y que está formada por un conjunto de nacionalidades y regiones. Si hay un conjunto de nacionalidades, pues será plurinacional. Ahora, indivisible. No creo que el señor Sánchez haya dicho hoy, yo creo que Cataluña, que sería el paso que le mataría políticamente. Dijo, eso lo dijo. Cataluña es una nación, se lo dijo a Jordi Évole en su programa, así, tal cual. Lo que no iréis decir al señor Sánchez es que él cree que tiene que haber un referéndum, que lo apoya, pues en ese momento se le acabó la relación probablemente con uno de sus graneros de votos, ¿no? Y luego a mí me llama la atención, y creo que este es un error de Sánchez, o sea, me cuesta mucho imaginar o medir exactamente cuál es la potencia que tiene en estos momentos dentro del PSOE. Yo sí veo al ámbito de Susana Díaz nervioso. O sea, veo a la gente de Susana, a los dirigentes que acompañan a Susana muy nerviosos. Incluso cuando Pedro está haciendo un acto, mandan fotos antes de que el acto esté lleno. Mira que hay sillas vacías, que tal. Luego el acto se llena, pero hacen un poquito bueno, pues de spam, ¿no? Que a mí me hace pensar que hay cierto nerviosismo. Creo también que Patxi López lo tiene muy complicado. Mi gran duda es si va a llegar hasta el final. Yo creo que no va a llegar. Es que claro, si llega hasta el final sí le hace un problema a Susana Díaz. Claro. Y luego, lo que no acabo de comprender es por qué Sánchez, como comentábamos antes, está intentando pescar en estos momentos, digamos, en el caladero de Podemos, porque no va a unas elecciones generales, va a un congreso del PSOE. Claro, la gente de Podemos no va a votar en el congreso pero porque del lo está PSOE. haciendo en clave de la, no la meta volante, sino de la siguiente. Claro, pero el orden de los tractores... Él está haciendo política para afuera, no para adentro. Ese es su error de planteamiento. Pero es que el orden de los tractores aquí se afecta a la cosa. Pero eso es muy un habitual, paso más dentro del debate socialista, habitual. antes de que Fernando y Carmen también sigan hablando. ¿Qué decía hoy Juan Luis Cebrián en una entrevista que, por cierto, le ha hecho el periódico El Mundo? No sé, ahora Gonzalo nos contará si le conocía, cómo es esta persona, pero vamos, que desde luego el mandamás del Grupo Prisa durante tantos años, decía hoy en el periódico El Mundo abiertamente que instaba al gobierno a aplicar el artículo 155, y otro de los mandamases, en este caso del Partido Socialista, el señor Alfonso Guerra, mano derecha de Felipe González durante tantos años, también en la revista Tiempo decía lo que van a ver a continuación. Escuchamos en primer lugar a Alfonso Guerra, a ver si podemos ver... vale, vamos a ver lo que decía Alfonso Guerra en pantalla y así les explicamos lo que decía. No obstante, decía Guerra, existen motivaciones para ser críticos con los que no han ayudado a encauzar el conflicto planteado por los nacionalistas. El gobierno de España ha optado por una complaciente espera bajo la creencia de que las cosas se arreglarían solas. Postura cómoda, dice Guerra, e irresponsable, pues el resultado está a la vista. El nacionalismo, dice Alfonso Guerra, interpretado esa pasividad como un signo de debilidad y ha contestado con una escalada de provocaciones y de amenazas. Y va concluyendo, políticos y periódicos ante un hecho grave y trascendente como un intento de secesión andan templando gaitas, se recurre a una entelequia de apelación al diálogo mientras el nacionalismo da pasos cada día hacia la ruptura de la nación. ¿Por qué se ignora que la Constitución, dice Guerra, establece los mecanismos para solucionar los casos en los que las autoridades no cumplen con las responsabilidades mandatos mediante elecciones libres y democráticas? Y por último, él se contesta. No es fácil entender que gobierno y partidos constitucionalistas no exploren la posibilidad de que, y aquí cita sin citarlo, de que a la vista de que una comunidad autónoma no cumpliese las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuase de forma que atente gravemente contra el interés de España, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Es decir, ha citado textualmente el artículo 155 de la Constitución. Y esto lo hizo un socialista, Alfonso Guerra. Vean ahora lo que decía Cebrián. Pues escuchen. ¿Y si convocan el referéndum? Hay que prohibirlo. ¿Y se ignora la prohibición? El artículo 155. Suspendes el gobierno de la Generalitat, al presidente de la Generalitat, a la presidenta del Parlament, a 1, 2, 3 cargos públicos, a los que hayan convocado el referéndum. Acabados, ocupas tú el poder.
ocupas tú el poder. Esto lo decía Juan Luis Cebrián. Yo no sé, Fernando, qué está pasando en la izquierda, que tenemos a Pedro Sánchez, tenemos a los insignes socialistas de toda la vida, que bueno, que entiendo yo, habría que ver cuál fue el papel mediático de Juan Luis Cebrián con el Estatuto de Zapatero, habría que ver también qué votó Alfonso Guerra. No, votó bueno, sí. Claro que votó sí, pero fue de los más críticos, por cierto. Pero escribió un artículo en la revista del socialista, de su fundación, impresionantemente bien argumentado contra el Estatuto, y llegó el día de la votación y votó sí. Esa es la credibilidad de Alfonso Guerra. Bueno, pues esto es uno de los problemas, el gran problema del PSOE de toda la vida. Es decir, en el PSOE cabe casi de todo y nos encontramos con discursos completamente opuestos. Vemos el caso de Alfonso Guerra. Yo recuerdo un periodista deportivo hace ya unos cuantos años, José María García, que decía de un futbolista del Real Madrid que no tenía ni una mala palabra ni una buena acción. Bueno, pues es algo así lo que se podría decir de Alfonso Guerra. Es decir, Alfonso Guerra es un señor que dice cosas, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero claro, el problema es que, o la cuestión es que él es parte del problema, lo ha sido durante mucho tiempo. Pero efectivamente es así. Quizá la izquierda española, como tiene menos complejos que otras instancias políticas en España, es posible que a lo mejor sea la más adecuada para dar ese tipo de complejos, digo yo, ¿no? Porque, perdón, ese tipo de consejos, ¿no? Yo creo que en España estamos llegando verdaderamente, y ya hemos llegado hace tiempo, a extremos hilarantes, ¿no? Que Cataluña sea una nación y que esto haya sido admitido por el Estado es un disparate por todos los conceptos, pero para empezar, por una cuestión conceptual. ¿Cómo puede haber, si España es una nación, cómo puede haber una nación dentro de otra nación que a su vez forma parte de esa nación? El disparate es increíble, sencillamente increíble. Y claro, estamos llegando ya a hilarlo con que si se habla de nacionalidades, etcétera. Si consideramos que fue un término deliberadamente ambiguo incluido en la Constitución, en fin, como ya sabemos cómo se elaboró aquella Constitución, que es la que tenemos de momento. No sé si por mucho tiempo, si sale gente como el señor Sánchez, probablemente no demasiado. Pero claro, si tenemos una nación, ¿qué cosa más lógica que una nación tenga un Estado, ¿no? Si reconocemos que es una nación, hemos dado el paso básico y esencial para reconocer que Cataluña tiene derecho a tener un Estado, porque lo lógico de una nación es que derive en la formación de un Estado. Lo que es absolutamente anormal es que declaremos que algo es una nación y carezca de Estado. Eso sí que es una anormalidad absoluta. Y lógicamente, pues de aquellos polvos, estos lodos. Entonces, claro, yo creo que el problema que tiene el PSOE a ese respecto, y por lo que sale lo de las plurinacionalidades de las que habla este señor, es porque la militancia del PSOE tiene una inclinación determinada que no es la de sus votantes. Es en la segunda parte de ese problema que tiene el PSOE en el enfrentamiento conceptual que hay dentro del partido. Los militantes del Partido Socialista están considerablemente a la izquierda de lo que están los votantes del Partido Socialista. Y sin duda ninguna, a mí no me parece nada particularmente llamativo que alguien como Pedro Sánchez convoque un 30 o un 35% de la militancia. De verdad que no me parece nada particularmente raro. Si sacas el granero de votos del Partido Socialista andaluz, probablemente Pedro Sánchez esté en condiciones de igualdad con cualquier candidato fuera de Andalucía, lo cual es decir bastante. Venga, Carmen. Sí, yo quería comentar lo que ha hablado Alfonso Guerra. Yo estoy de acuerdo, por supuesto. De hecho, nosotros en UPyD ya hace años que dijimos que había que aplicarse el artículo 155 y ya vamos tarde, porque ya llevamos años diciéndolo y no se ha hecho nada. Y esto ha ido avanzando, o sea, que no es que se haya parado ni que haya ido a mejor, sino que ha ido a peor y cada vez está más radicalizado el tema independentista en Cataluña. Digo que me gusta lo que ha dicho, estoy de acuerdo, es propio de una persona que tiene un carácter estadista, ¿no?, como hablaba antes. Lo que pasa que llama la atención que él estaba en la época de la ley electoral y sin embargo en la ley electoral se le dio muchísima cancha a los partidos nacionalistas y gran parte del problema que tenemos ahora viene por la ley electoral. Esas circunscripciones, porque hay mucha gente que habla que si es por la regla D'Hondt, realmente el problema de la ley electoral no es esa regla, el problema es la circunscripción y así nos vemos con situaciones en las que los partidos nacionalistas tienen un poder tremendo, a lo mejor con 200.000 votos, pueden tener, bueno, las cuentas no las tengo exactas, pero a lo mejor 17 diputados y otros que son de carácter nacional, con 1 millón de votos tienen 5 diputados. O sea que realmente el problema viene de ahí porque se les dio muchísimo poder a los partidos nacionalistas y se han hecho fuertes y yo creo que ese es uno de los grandes problemas y es una de las raíces del problema que nos vemos ahora. Sí, esto de aplicar el artículo 155 es que yo creo que es que va a ser irremediable, o sea, llegará un momento en el que caiga por su propio peso. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy maneja el reloj suyo, funciona a otro ritmo que el de los demás, ¿no? Hasta ahora le ha salido bien. Lo malo es si un día le sale mal... El suyo es el que va bien. Sí, el suyo es el que va bien, debe ser, porque le ha salido perfecto hasta ahora, ¿no? Pero el por cobardía política, creo yo, ¿no? Puede ser por cobardía política, puede ser por exceso de prudencia, puede ser porque
tiene más sangre fría que nadie para aguantar las situaciones, no lo sé. El caso es que él toma las decisiones a otro ritmo. Lo malo es si un día le sale mal y ese día coincide con el asunto catalán, porque entonces estaremos en un grave aprieto, ¿no? Pero yo creo que llegará el momento en el que por su propio peso pues haya que aplicar el artículo 155, no porque lo diga Cebrián, no porque lo diga Alfonso Guerra, sino porque no quedará absolutamente ningún otro remedio. Existe ese complejo de no querer hacer mártires del independentismo, de no echar gasolina al fuego de la independencia. Lo que pasa es que todo eso, todos esos argumentos llegará un día que se choquen contra el muro de hormigón, que es, pues, en su caso, probablemente la convocatoria del referéndum, y ahí habrá que tomar una decisión y habrá que intervenir la comunidad autónoma. El artículo 155 tampoco es muy expreso al respecto, y deja un amplio margen de actuación ahí, ¿no? Y no se ha desarrollado, es que nunca se ha desarrollado. El gobierno ya puedes apostar que hará la mínima actuación posible dentro de ese artículo 155, que es muy interpretable y que daría lugar a muchas cosas, ¿no? Pues hará lo mínimo posible. Yo no sé qué problema tiene. Déjame introducir, porque es que todo esto va ligado a lo que está pasando en Cataluña, y no me gustaría centrarme únicamente en el Partido Socialista, sino que tengamos más elementos para el debate. Vale. Hoy amanecíamos, ayer en Barcelona, en Cataluña, se acostaban con la entrevista que hacía por la noche el delegado del gobierno, Enric Millo, en TV3, en la televisión pública catalana, donde decía, ojo, que, porque el presentador decía, oiga, ¿cómo puede ser que Rajoy y Puigdemont no hablen si tiene tiempo Rajoy para hablar con Donald Trump por teléfono? ¿Cómo puede ser que no atienda a Carles Puigdemont? Hombre. Y el delegado del gobierno decía, no, oiga, que no todas las conversaciones son con luces y taquígrafos. Existe conversación y el diálogo sigue, digamos, que no es a la luz del día, a oscuras, digamos, por detrás, ¿no? Sin que los periodistas y la opinión pública lo sepan. Declaraciones que hacían saltar las alarmas, y tanto el presidente Puigdemont como el futuro presidente del Partido Popular catalán, Xavier García Albiol, negaven. Però la polèmica ja estava servida. Escuchemos. Puc assegurar que el diàleg es produeix i que les trobades no són sempre la llum pública. Ah, això és interessant. Hi ha hagut trobades? Jo només li puc dir que les trobades no són sempre públiques. I punt, no puc dir res més. Al més alt nivell? A tots els nivells. És a dir, les converses, les trobades es produeixen i de vegades són públiques, però no sempre. De fet, perquè les coses importants es puguin parlar amb la serenitat que requereix el tema, la dificultat de la situació, doncs fer-les sempre públiques de vegades dificulta, no? Hi ha hagut una trobada no pública? Jo només sé que les trobades es produeixen, les converses també, i crec que l'important no és si es fan, quantes se'n fan o a on i de quina manera. L'important és saber, i tothom això ha de tenir la tranquil·litat i la seguretat que és així, que les converses hi són, que el diàleg hi és, i que estem treballant per trobar un camí de sortida que no sigui el carreró aquest que ens han marcat d'un referèndum que no resol cap problema dels que tenim. O sigui, un referèndum no resol mai un conflicte entre dues parts. Aquesta proposta que diuen que fan és com l'Esperit Sant. Tothom en parla però ningú l'ha vist. Seria hora que si el govern espanyol té ganes de parlar sobre alguna proposta concreta, que posi alguna cosa sobre la taula. I sobre això no hi ha cap negociació, ni privada ni oficial. I cregui'm, ens agradaria. I si no m'he vist formalment amb el president Rajoy per parlar d'això, per parlar d'una agenda de propostes sobre la taula, doncs no és per problemes de la meva agenda. El govern d'Espanya no està mantenint reunions secretes amb ningú. Li torno a repetir, amb ningú. Això no treu que el Ministeri de Foment, en el seu dia a dia, els tècnics, els secretaris generals, puguin parlar amb el secretari general de la Conselleria de Territori, per posar un exemple. Bueno, la pregunta ahora es, ¿a quién creer? Porque desde luego el delegado del gobierno seguro que no lo habrá dicho con desconocimiento de causa. Hoy tanto Puigdemont como el presidente del Partido Popular catalán le desmienten, y sobre todo, si de haberse producido, que es lo que planteamos en la introducción del programa, ¿quiénes las habrían mantenido? Entiendo que Soraya Sáenz de Santamaría y Junqueras, ¿no? Yo creo que... A ver, Gonzalo. ¿Recordáis que la vicepresidenta del gobierno dijo aquello de que tenía un despacho en... Me voy a personificar allí. En Barcelona, para cargar el móvil de vez en cuando, sí, apenas, ¿no? A mí me da la sensación de que Soraya Sáenz de Santamaría se ha dejado el cargador en el enchufe y Millo ha entendido que ya sigue por allí negociando, y sin embargo no está sucediendo nada de todo esto. A mí sí me parece interesante que tanto Puigdemont como dijo Artur Mas hace 2 días,
ese llamamiento a, por favor, pongan algo encima de la mesa, que me hace pensar que una vez más es un fuego de fogueo, ¿no? El que llega desde el mundo independentista como otras ocasiones, cuando da la impresión de que están tensando la cuerda y en el otro lado no hay nadie. La sensación que yo tengo es que la número 2 del gobierno, la Operación Cataluña, la ha enterrado, se ha dedicado a otras cosas. No hay más que recordar la sesión de control de la semana pasada, si no me equivoco, con esa tensa cara a cara con Joan Tardá, y no hay más que ver lo que dice el máximo dirigente del Partido Popular a nivel catalán, que no hay ningún tipo de negociaciones. Es cierto, se puede estar hablando de una obra, de una carretera, pero deducir entonces, Gonzalo, te lo pregunto de otra manera. ¿Por qué el delegado del Gobierno del Reino de España dice semejantes declaraciones en la televisión pública catalana? Entiendo que no son fuegos de artificio. Algo sabrá o a lo mejor no saben. Entiendo que insinuar la posibilidad de que hay acuerdos y conversaciones de algún tipo es mucho más sencillo que decir que no se está haciendo nada. Exacto. Eso es una operación de marketing que se bautizó como Operación Diálogo, pero que en realidad es una entelequia, no ha existido. Es como si te vas a divorciar de tu mujer y dices que estás hablando con ella, pero en realidad hablas del color de la habitación de los niños. Sí, pero ellos lo están de las negando. causas del divorcio. Lo están negando las dos partes. ¿Cómo? ¿Que lo están? Que lo están negando las dos partes. No, porque es Oficialmente, que no existen esos contactos, por lo menos para hablar de lo mollar, ¿no? De lo que es el referéndum. Eso, bueno, modos, eso podemos apostar que no existen esos contactos, entre otras cosas porque es imposible que el gobierno de España negocie un referéndum con el gobierno catalán. Es que es imposible porque el nacionalismo es insaciable. Y además ellos, cualquier negociación empiezan por lo más alto. O sea, las negociaciones ya sabemos cómo son, ¿no? Tú vas tirando por lo alto para luego ir acercando posiciones. Pero es que ellos parten ya desde lo más alto, quieren la independencia. Por eso digo que ante eso ¿cómo empiezas tú a negociar ya con esto? Negociar nada. Y además es insaciable, porque cualquier cosa que les des no les va a satisfacer. No parten de lo más alto, ¿eh? Yo creo que no parten de lo más alto. Se les ha dejado llegar a lo más alto. El presidente Rajoy sigue negando que se celebró el referéndum del 9N. Y por eso el otro día, con buen criterio, yo lo he dicho aquí 1000 veces, y me pareció lógico que la defensa de Artur Mas pida que de testigo vaya el presidente del gobierno. El 11 de noviembre, después del referéndum, hizo una declaración institucional en la puerta de la Moncloa con el micrófono y el monolito este que le gusta tanto a Karen Martínez Castro, para decir, como yo les dije, el referéndum no se celebró. Y curiosamente ese referéndum está judicializado, inhabilitando a la gente para carga política, y luego la Fiscalía, curiosamente, dice que se les quite el delito de malversación de caudales públicos. Lo cual es absurdo, porque es una injerencia del gobierno, claramente, porque a ver con qué caudales lo han hecho cuando ha quedado manifiestamente claro que ha costado una millonada y que lo de los voluntarios ya está desmontado en el juicio, ¿no? El problema es que Mariano Rajoy pensaba que Artur Mas también era un hombre normal como él, y que era un hombre que no iba a incumplir la ley. Decía, se cumplirá la ley, se cumplirá la ley. Llegó el domingo y no se cumplió. Susto. Y entonces, porque claro, él estaba esperando que eso no pasara, y también pensaba en otra cosa, que Cataluña cambió mucho, y esto de que Barcelona es bola, si la bolsa sona, que con pasta lo iban a arreglar, y esto ya no se arregla con pasta, esto se arregla con política. Bueno. Y Soraya, un día muy bien intencionada, dice, me voy a hacer presente en Cataluña. Y bueno, pues ha ido a Cataluña, se ha dado cuenta que estando ahí en Cataluña no pasa nada, y al delegado de gobierno no le llega el mensaje, que es un Soraya optimista. Pero se arregla con política, como estamos aquí, ya no. Por eso, pero es que política es el artículo 155. Bueno. Sí. Y el artículo 155 está estigmatizado porque los nacionalistas... Yo te pediría que le pusieras al 155 la letra pequeña. ¿Cómo lo aplicas? Pues es muy sencillo. ¿En qué consiste? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué fuerzas de seguridad llevas? Te voy a poner un ejemplo. No, ya ahora te voy a poner un ejemplo, que también es el 155 y ninguno lo criticaría. Si mañana la región de Murcia deja de dar prestaciones sanitarias por quiebra a sus ciudadanos de Murcia, a nadie le sorprendería que se aplicara el artículo 155, que es la sanidad pública del Estado. El Instituto Vasco la asume, pone dinero y se dedica a gestionar. Eso es el 155. A que nadie lo discuta. Ahí no entraría el 155. Sí, hombre. Román, te pongo es cuando tú una concesión del Estado no la ejerces debidamente, pero una cosa no la es que la llevas a los ejerza porque no quiera por desobediencia, y otra cosa es que la haga porque bueno, por desobediencia. Bueno, Román, te pongo yo otro ejemplo y dime tú qué harías con el 155. Inhabilitan a Carmen Forcadell y, sin embargo, Carmen Forcadell se presenta en el Parlamento, se procede a una votación y asume su puesto como presidenta pese a estar inhabilitada. ¿Qué haces? ¿A quién llevas? Yo directamente, ¿a la Policía Nacional? ¿A los Mossos de Escuadra o a la Guardia Civil o a la Policía Nacional? En ese momento habrá triunfado la independencia. No habrá triunfado. Si utilices la fuerza, ya Cataluña está fuera. A ver, más opiniones en la aplicación del 155. Mira, con la mesa de Ribatasuna pasó.
Claro, como se inhabilite a la mesa de Ribatasuna, preparados, porque habrá ganado ETA y tendremos una mesa... Bueno, iban a hacerla en 20 días y tardaron 182... el Parlament catalán con la mesa de Ribatasuna. Bueno, pero es medio Parlament catalán, medio, porque encima en los votos no funciona. Y vas a comparar lo que suponía ETA en el País Vasco en aquel momento con la realidad. Oye, no pasó nada. Y todo el mundo, se van a echar al monte, va a ser un lío horrible. Es al contrario. Es que si Rajoy hubiera restituido el delito de convocatoria de referéndum que hizo Aznar a Ibarretxe, en el que decía, si usted convoca, que lo iba a hacer el plan Ibarretxe, se va a la cárcel, Artur Mas no firma aquella tarde con la pluma guardada para el Museo de la Nación Catalana el decreto del referéndum del 9 de noviembre ni en broma. Lo que pasa que Rajoy, eso era dejar de hacer amigos. Y como él dijo que así nos hacían amigos, pues tenemos esta política, que a Rajoy le está yendo fenomenal, pero tiene un marrón gordísimo para haber dejado porque prefería dejárselo a los juzgados. Fernando. Y no tomar las decisiones. Hemos asumido como un mantra el que una política de dureza favorece a los nacionalistas y hace mártires. Y eso es palmariamente falso. Es exactamente al revés. Exacto. El nacionalismo, como demuestra el caso vasco que ha citado Román hace un momento, vive sistemáticamente de la debilidad de los gobiernos centrales, cuando no de la complicidad abierta durante décadas. Pero ahora que las cosas están como están, siguen viviendo de esa debilidad. Lo único que entienden es justamente lo contrario, es una política de dureza. El problema es que esto es una quimera hoy referido al gobierno de Madrid, porque todos sabemos cómo va el asunto. Cuando por lo tanto, dureza es no aplicar es la ley, verdad. ¿no? Sí, es aplicar la ley, pero No, vamos a ver, ya mira, que tengamos que hablar de estos términos, Gonzalo, que aplicar la ley sea dureza... No, bueno, claro, porque estamos donde estamos. Es que aplicar la ley lo llamamos dureza, efectivamente. El 155. Mira, el 155 no es que se pueda, es que yo creo que no va a haber otro remedio que aplicarlo con las consiguientes, además, acciones policiales que van a acompañarlo en paralelo. Pero el problema no es el 155, que es un problema, pero el problema no es ese, el problema es el día después. Muy bien, aplicado el 155, ¿y qué hacemos con la mitad de la población catalana que está en la independencia, con la mitad de la población catalana que no quiere cumplir la ley, que está por salirse, etcétera, etcétera? El problema es que en España tenemos que tomar medidas de otro tipo, y cuando se habla de medidas políticas no nos podemos quedar en el 155. Es que tenemos que tomárnoslo en serio. Lo que está en juego es la unidad de la comunidad política. Eso es lo que está en juego, la unidad de España, la unidad de nuestra comunidad política. Y lo que hay que hacer es, de verdad, poner en marcha todo un programa político de recobro del conjunto de nuestro país, del conjunto de España, del conjunto de nuestra patria. Fernando, si me permites, se contradice un poco lo que estás diciendo. Porque por un lado dices que el caso vasco con Herri Batasuna, ¿no? Sí. Fue paradigmático en esto. ¿no? ¿De la aplicación de la ley? Sí, de la aplicación de la ley, y que al día siguiente pues no pasa absolutamente nada, y por otro lado pero, dice, aplico el artículo 155, ¿qué va a pasar al día siguiente? No, pues no va a pasar nada, probablemente tampoco. Te lo digo en punto para frenar... Déjame un momento. Te lo digo en punto a frenar las aspiraciones más radicales. Y te digo que eso serviría, que esa política serviría como sirvió en el caso de Herri Batasuna. No hay ninguna contradicción. Lo que sí te digo es que hay un día después, es que hay un día siguiente. Y en ese día siguiente... Sí pasa. En ese día siguiente pasa que la unidad de España hay que afirmarla en cada uno de los españoles que viven aquí. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Y el 155 es una medida de tipo político, pero lo grave no es el 155 que lo apliquemos o no. Lo grave es lo que viene después. Lo grave es que llevamos 40 años sembrando en el corazón de una gran parte de la población española unas ideas que van contra la unidad de nuestra patria. Eso es lo grave. Respecto a esto, Fernando, a lo que pasaría el día siguiente, un líder de Esquerra Republicana nos decía un día a unos cuantos periodistas que comíamos con él. Bueno, es que le decíamos, pues que vais a acabar en la cárcel. Si esto sigue así, podéis llegar a acabar en la cárcel, ¿no? ¿Qué más quiero, no? Y dice, bueno, eso ya somos conscientes de eso, pues existe esa posibilidad, pero ya vendrá alguien a sacarnos. Y yo creo que no. Que ahí es donde se equivocan, precisamente. No van a ir a sacarlos. Yo no digo que vayan a sacarlos. Lo que digo, Benjamín, el 95% de la gente que va a las manifestaciones de la Diada al día siguiente se va a quedar en su casa y va a ir a trabajar. Hay ya dos generaciones enteras que se han educado, que sí, hombre, que sí, que se han educado no en el no ser españoles, sino que los nacionalismos en España, el vasco y el catalán, están construidos sobre el odio a España. Son una antítesis de España. Tienen el propósito de ser exactamente lo contrario de lo que es España. Y hay una gran parte de la población en Cataluña, y no ver esto es ser ciego, sencillamente, hay una gran parte de la población en Cataluña que, bien, dirigida por una serie de partidos, que para empezar habría que tomar medidas políticas. ¿Estamos dispuestos de verdad a ilegalizar a los partidos nacionalistas? ¿Estamos dispuestos? No estamos dispuestos. Entonces la partida está perdida. Es lo que quiero decir. A largo plazo la partida está perdida. Porque después de aplicar el 155... Un momento, Benjamín, que acabe Fernando. Porque después de aplicar el 155...
después de aplicar el 155 no va a venir nada más allá. Ese es el problema. Hombre, no, venga, un momento, Benjamín, contesta Román, por favor, venga, vamos. No hay ni un problema. Es mentira que 2 generaciones enteras de catalanes y vascos están educados en el odio. Es mentira. Yo soy vasco y llevo viviendo lo que es la educación nacionalista y sé lo que es la realidad de voto, analizando mesa por mesa y analizando la realidad electoral. Sí. No podemos caer en esos maximalismos y pedir la ilegalización de los partidos nacionalistas, porque eso sí que es hacer el caldo de cultivo para el día siguiente del 155. No. Mira, ¿sabes cómo se para esto? No. Así no, desde luego con lo que estamos haciendo es como no se para, Román. Se para, ¿sabes justamente como no se para. Cuando el Estado demuestra que existe, y lo hemos visto en Euskadi, cuando el Estado por fin se manifestó, hasta en el año 2000 el Partido Popular fue la segunda fuerza, la primera más votada en las generales, la segunda fuerza, la primera en San Sebastián. ¿Y dónde estamos? La segunda, bueno, porque luego han hecho dejación de la política. Bueno, pues pero entonces, el resultado de la presencia del Estado, vamos a ver, el otro día, el Estado se ha ido, un Román. importante dirigente nacionalista decía, con muy buen criterio, es que le hemos cogido la medida. Es que, claro, hay no sé cuántos ayuntamientos, 200, 300 ayuntamientos que no cumplen la ley de banderas. Porque el Estado no puede asumir quitar a 800 alcaldes. Y el Estado, sabes que lo puede asumir de sobra, pero además de 5 en 5. Vas el primer día y coges a 5, inhabilitaos, la bandera puesta, fuera del ayuntamiento, pero fuera, por ley. Al día siguiente otros 5, y ya verás como el 15 o 20... ¿Pero se hace? Dice, no, pero eso es lo que Soraya Sáenz de Santamaría y este gobierno, en lugar de ir a pasearse y a entregar premios y a ser simpáticos, podían empezar a hacer, porque de la misma manera que te persiguen por una multa de tráfico, de la misma manera que te persiguen por un impago, que es otra ley, ¿por qué a los alcaldes que incumplen la ley de banderas no se les aplica la ley? La ley, sin más. Y ya verás tú como un montón de esos 300, 400 o 600 alcaldes, en el momento que vean que de verdad les inhabilitan y pierden el bastón de mando, empiezan a decir, bueno, cumplo, como pasó en Euskadi, que de repente hasta la Diputación de Bildu, de Guipúzcoa, tuvo que poner todas las banderas, vale, escondidas atrás, pero las 3. Antes presidía la Diputación Foral de Guipúzcoa, una Icurriña tamaño XXL, y acabó con 3 banderas, la española, la de Guipúzcoa, la de Euskadi y la europea. ¿Pero por qué? Porque sabían que perdían el poder. Y si tú empiezas a aplicar la ley antes de llegar al 155, pueden empezar a tomar nota administrativa muy básica de que con el cumplimiento de la ley se puede arreglar, pero si mientras tanto Soraya no recurre al Constitucional, que los ayuntamientos de Euskadi se puedan dirigir a las administraciones del resto de España solo en euskera, pues con esa firmeza, Román, desde luego no se va a Pero Román, es que, en eso estamos todos. La cuestión es que... Pero no hace falta ilegalizar a los nacionalistas. La cuestión es que hay algo más que eso. Hay algo más que eso. Y es que el Estado tiene que tener presencia. Pero tener presencia no es solamente formar parte de una administración, que eso lo más que te puede conducir es a percibir el rechazo de la población. No se trata de eso. Se trata de verdad de que no el Estado. El Estado es un vehículo, sino que España está en Cataluña. Y España está perfectamente ausente en Cataluña. No, perfectamente ausente en Cataluña, Román. Lo está. Cataluña ha sido dejado de la mano de Dios y la mitad de la población en Cataluña está pasando lo que está pasando a manos de la otra mitad por una dejación del Estado español en Cataluña. Sí, la otra mitad no, Román. Y el problema es lo que va a pasar después. De esa otra mitad tampoco van a ir a tomar es un tema francamente interesante, pero bueno, tenemos más asuntos que debatir. Desde luego es un tema, ya les digo, interesante. Cumple un mes de Trump, así que tenemos que hablar de todo ello. Hacemos la última pausa de publicidad y regresamos aquí para analizar lo que ha dado de sí estos 30 primeros días de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, que como saben ustedes, si nos han ido siguiendo y han ido leyendo la Gaceta, han dado para mucho. Publicidad y estamos a vuelta. De la noche, aquí seguimos, nos faltan 2 minutos para las 11:30 de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua en directo. Si les parece, vámonos hasta Estados Unidos, porque hoy se cumple un mes desde que Donald Trump llegase a la Casa Blanca, en aquel discurso, en aquella investidura, no exenta tampoco de polémica, aquel discurso muy patriótico, muy de defender primero lo estadounidense en todos los sentidos, y después ya vendrá todo lo demás. Si les parece, repasamos en esta sección de los próximos 30 minutos lo que ha dado sí la era Trump.
primer lugar, Cristina Ramos, buenas noches de nuevo. Cuéntanos, promesas que ha hecho Donald Trump, que ya lleva, de las que dijo que iba a hacer en sus 100 primeros días de gobierno, ya ha cumplido cerca del 40% y solo lleva 30. Cuéntanos. Así es, muy buenas noches de nuevo, Gonzalo. Se cumple un mes de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y durante estos 31 días el republicano, contra las falsas esperanzas que algunos albergaban, ha cumplido muchos de los compromisos que adquirió con sus electores en campaña. Uno de ellos, por ejemplo, la derogación del Obamacare, un sistema de salud implantado por la administración Obama que obliga a los estadounidenses a financiar el aborto y la ideología de género. O esta otra, la retirada de las negociaciones del polémico Tratado Transpacífico, también conocido como TPP. Es un acuerdo del que forman parte otras 11 naciones, entre ellas Japón, y cuya negociación fue emprendida por la administración Obama en un afán de contrarrestar el auge chino. No obstante, no quiere decir esto que el presidente estadounidense vaya a renunciar a desempeñar un papel preeminente en la región Asia-Pacífico, porque de hecho Trump ya ha manifestado su determinación a colaborar con Japón con el objeto de hacer prevalecer los intereses norteamericanos en la región, contrarrestando para ello a China. También ha cumplido sus compromisos de campaña con respecto a la defensa de la vida del no nacido. Pocos días después de su investidura lanzó una orden ejecutiva para prohibir el uso de fondos del Estado para subvencionar a grupos relacionados con prácticas abortistas. Otra de las grandes promesas electorales de Trump era la construcción de un muro fronterizo con México. Y como ha ocurrido con la mayor parte de las otras, el ahora presidente no la ha ignorado. En diversas entrevistas ya ha asegurado que el muro está siendo ya diseñado y que podría establecer aranceles para los productos fabricados en México con objeto de financiarlo. La lucha por garantizar la seguridad nacional ha marcado también el primer mes de Donald Trump como inquilino de la Casa Blanca. Así, en sus primeros días de mandato emitió una orden cuyo propósito es suprimir fondos federales a las ciudades que se nieguen a proporcionar a las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas que detienen, entre las que se incluyen Chicago, Nueva York y Los Ángeles. Y por último, otra de sus medidas más sonadas sin duda ha sido la del veto migratorio. El 27 de enero Trump lanzó una orden ejecutiva que proscribía provisionalmente la entrada en Estados Unidos de inmigrantes procedentes de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen para garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Muchas gracias, Cristina. Estas eran las promesas no exentas de polémicas porque, por ejemplo, la justicia sigue con este veto a la entrada, a esa decisión ejecutiva del Gobierno sobre la inmigración. Para analizarlo cada de sí, más allá de los periodistas que tenemos en la mesa, está con nosotros, se incorpora Francisco Trejo, a quien ya saludamos. Francisco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Bueno, ¿cómo podríamos analizar y sobre todo titular lo que ha sido este mes de Donald Trump en la Casa Blanca? Hombre, yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para quién gobierna Donald Trump? En el momento que empecemos a respondernos a esa pregunta, vamos a comprender perfectamente todas y cada una de las acciones y órdenes ejecutivas que ha llevado a cabo Donald Trump. Donald Trump gobierna para los norteamericanos, gobierna para todos los norteamericanos, y lo ha elegido una parte, obviamente, como no podría ser de otra forma, ¿no? Y él lo que está haciendo en estos primeros días es devolverle a los norteamericanos la confianza que depositaron en él para hacerlo llegar a la Casa Blanca. Bien, es verdad que son órdenes ejecutivas muy controvertidas para la izquierda, para los demócratas, pero no para parte de los republicanos y de los estadounidenses, que parecen haber visto en Donald Trump una nueva ilusión, ¿no? Un volver a nacer. Y de hecho, bueno, hay algunas de las órdenes ejecutivas que se han estado nombrando aquí en la introducción, como es el caso del muro, que no es una construcción, sino la continuación de la construcción del muro que ya iniciara Bill Clinton en el año 94. También se ha hablado del Obamacare, que en teoría ha derogado una parte del mismo y de hecho ha instruido a que se investigue y se prepare un nuevo decreto para garantizar esa sanidad a los desvalidos. Y el tema de, por ejemplo, estaban hablando también del acuerdo transpacífico y eso sí que viene bien para los Estados Unidos, porque Estados Unidos es mucho más amigo de
tener acuerdos bilaterales, ¿no? con terceros países que no acuerdos multinacionales. Francisco, ¿se está explicando bien en España lo que está ocurriendo en Estados Unidos, las medidas que está tomando Donald Trump? Porque desde luego, si atendemos a la mayoría de la prensa de nuestro país, desde luego quien está en la Casa Blanca es una especie de zumbao, de lunático, y que desde luego hoy he escuchado en diversas tertulias de índole nacional, oye, cuidadito que este señor tiene el maletín nuclear y que en cualquier momento pulsa el botón. Esto es lo que está diciendo, ¿no? Fernando Paz, usted reniega con la cabeza, veo que no ve la tele en España. Esto se ha dicho hoy en una tertulia a mediodía, conmemorando efectivamente los 30 días. ¿Es un hombre peligroso que en cualquier momento pueda apretar ese botón como vende la gran parte de la prensa española? Para nada. Si fuese un hombre peligroso no estaría donde está ni hubiera llegado a la Casa Blanca. Yo creo que muchos de los que estamos aquí en esta mesa somos periodistas y yo creo que tenemos que empezar a dejar de mirarnos el ombligo y analizar el caso o el fenómeno Trump desde un punto de vista mucho más objetivo, ¿no? Yo creo que vamos a dejarlo que gobierne, porque quizás nos va a sorprender a mucho, quizás vamos a ver a Trump dentro de unos años como el presidente al que todos odiaban y del que todos vamos a recordar, ¿no? Hay una de las encuestas en Estados Unidos que viene a decir que el 55% de los norteamericanos, frente al 52%, cree más en Donald Trump que en la prensa, ¿no? Y hay otras encuestas en las que dicen que los norteamericanos, en un 61%, están muy conformes con la economía, con la evolución económica y con los beneficios que están obteniendo las bolsas. Con lo cual, bueno, yo no creo que vaya a ser perjudicial. Otra cosa es los ojos con los que lo veamos nosotros en Europa, o lo esté viendo o transmitiendo determinada prensa en Europa o en España. Otra cosa es que Donald Trump también, por ejemplo, quiera recuperar esa posición geoestratégica que ya tuvo los Estados Unidos o tuvieron los Estados Unidos antes de Barack Obama y que ha dejado bastante debilitada, porque vamos a recordar que Obama se ha centrado bastante en los últimos años en el desbloqueo del Tratado de No Proliferación de Armas de Irak y en la reapertura de Cuba, pero luego ha dejado desvalido, por ejemplo, pues todo lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Ha dejado desvalido todo si se me permite, pues el pseudo enfrentamiento que mantenía Estados Unidos con Rusia, ¿no? Y le va a tocar volver a recuperar esa posición. Una última cosa que me gustaría preguntar a Francisco. Quiero que veamos dos portadas de dos medios de dos periódicos o dos revistas. En primer lugar, la del Time, para que vean ustedes cómo es su portada el próximo 27 de febrero. Nada que ver aquí, y ven a Donald Trump con su tupé al viento, después de que en el despacho Oval simulan un viento huracanado con lluvias, como vuelan todos los papeles, su famosa corbata larga, intentando, se mantiene, intentamos de una manera fija, mientras esta tormenta arrasa con todos los documentos y lo que tiene encima de la mesa. El tema que inspiró la cubierta del semanal es el reportaje El caos en la Casa Blanca. Pero hay una más de Newsweek, que es de esta semana, y dicen Hitler, la evolución del diablo, y se preguntan abajo, ¿puede volver a pasar otra vez? Y aquí, en esta edición especial de este semanario, evidentemente lo comparan con Donald Trump, porque ya algunos dicen incluso que puede volver a ocurrir. La otra, más allá de lo que puede ser sátira, no, pero aquí yo creo que se han pasado tres pueblos, como decimos castizamente. Yo creo que nos estamos pasando tres pueblos, y yo recuperaría otra, la portada de una revista, creo que es irlandesa, en la cual aparecía Donald Trump con una mira telescópica, ¿no? Esto nos pone de manifiesto... La tenemos también, la de la revista irlandesa, ahora enseguida la buscamos y la ponemos. Esto nos pone de manifiesto que no se le ha dado ni un solo segundo, ¿no? Que se está cometiendo... Y a mí lo que me da miedo es que se pase de uno a otro. Se está cometiendo uno de los mayores asesinatos de carácter que se está dando a lo largo de la historia, ¿no? Y el miedo es que pase al asesinato físico, ¿no? De hecho, ya se está empezando a oír, y como bien sabéis, cada 20 años más o menos siempre suele haber algún atentado o algún presidente fallecido en acto de... Efectivamente, la publicación irlandesa Village, que dijo por qué no, se preguntaba con una mira telescópica apuntando al cráneo directamente de Barack Obama. Yo creo que se está creando, que determinada prensa está creando un caldo de cultivo frente a la figura de Donald Trump bastante peligroso. Y a mí, sinceramente, no me gustaría terminar como en los años 60 con Kennedy o lo que ocurrió en el año 81 con Ronald Reagan, ¿no?
Venga, vamos, abrimos la ronda de este primer mes de Barack Obama, el tratamiento de la prensa, de Donald Trump, perdón. De Donald Trump, venga. A mí lo que más me está gustando es lo peligroso que es para la casta política Donald Trump, porque en 40 días, en este mes, cumple sus promesas, lo cual deja en muy mala posición a la clase política, que dice, bueno, lo que se dice en campaña y luego lo que se hace en la realidad es otra historia. Parece que se pueden hacer dos cosas, prometer y cumplir. Es que él no es político. Bueno, ya, pero no estamos acostumbrados al cumplimiento de las promesas. Bueno, ya, pero la gente la ha votado. Entonces, la conducta de las portadas que hemos visto es lo menos democrático que puede ser. Es decir, es una falta de respeto primero a los votantes norteamericanos y al resultado de unas elecciones. Tuvo más votos Hillary Clinton. Sí, pero es la misma legitimidad que tuvo Obama y el presidente Kennedy en Washington. Si tú tienes un sistema que lleva 200 años, la legitimidad es la misma y nadie se cuestionó nunca antes. Haber cambiado el sistema antes, el cuestionar ahora el sistema es no democrático. Es no democrático. Ha sido elegido según el sistema electoral que lleva 200 años en Estados Unidos. Entonces es tan democrático su elección como la de cualquier otro presidente. Y si no vale la de Trump, no vale la de Obama. No vale, porque es el mismo sistema. Y por cierto que este argumento también tiene una trampa, que si quitas, por ejemplo, solo el estado de California, que es el 90% probablemente republicano, digo, demócrata, claro, ahí ya te llevas, la victoria hubiese sido... Pero es que no puedes, y si quitas y si no quitas, es el sistema. No, pero tenemos que jugarlo desde el estamento norteamericano, desde las leyes norteamericanas, no podemos jugarlo en base a las leyes nuestras. No, y luego, eso es lo segundo, que lo has dicho muy bien al principio. ¿Para quién gobierna y para quién está gobernando? Es decir, a mí el estilo de Trump no me gusta nada. Pero es que si uno viaja por el centro de Estados Unidos, conecta perfectamente con su pueblo. Es decir, a mí hay muchos dirigentes, Evo Morales, el presidente Fujimori, que metía a un tío en una jaula con un pijama de... Yo un día se lo dije, oiga, eso es una barbaridad. Y dije, oiga, yo ya sé que para ustedes, yo no gobierno España, ni Francia, ni... No, eso es una barbaridad desde el punto de vista de Occidente. Pero aquí, que se le ha convertido este señor terrorista que ha matado a decenas de miles de personas en un chamán, en un espíritu puro, ese pueblo, tengo que decir, oiga, es un delincuente que está en una cárcel. Yo ya sé que es desde el punto de vista de allí, pero yo gobierno este país. Y el señor Trump gobierna Estados Unidos, que no es Chicago, Nueva York, Boston, y luego nos vamos a San Francisco y Los Ángeles. No, hay un montón de Estados Unidos que les gusta a Trump, que Trump empatiza con ellos y que es su presidente porque es el sistema americano. Y habrá que dejarle mandar. Porque aquí, cuando alguien se carga el establishment de ciertos establishment, como fue en un momento dado la situación que el comunismo tuvo en el mundo, el why not de esa revista pasó con Reagan, con Thatcher y con Carol Wojtyła. Se intentaron cargar a los tres. Y cuando ahora el establishment, que ha quedado en evidencia y derrotado en la presidencia de Estados Unidos, al señor Trump, pues se lo tienen que quitar del medio porque no les interesa. Y eso es lo menos democrático. Yo las conductas de ciertos demócratas del Partido Demócrata me hacen pensar muy mucho cómo le llamaremos ese partido en las próximas elecciones. Se presentan los republicanos y los otros, porque lo de demócratas... Carmen. Con respecto al comentario que haces de que allí gobierna en Estados Unidos y no gobierna en Europa. De hecho, es que la cultura de Estados Unidos difiere bastante de la europea, empezando porque en Europa siempre se ha dicho, nos preguntamos el por qué y ellos se preguntan el para qué. Sí, con lo cual son mucho más prácticos. Pero es que además allí en Estados Unidos sí se valora mucho al emprendedor y al empresario, para ellos es un triunfador. Con lo cual es casi un ejemplo a seguir. Objetivamente. ¿Perdón? Que lo es, digo, objetivamente. Bueno, claro, lo es objetivamente. Crea un imperio, además se arruina unas pocas de veces y otras vuelve a triunfar. Y ha llegado a la Casa Blanca. Y ha llegado incluso a la Casa Blanca y encima está casado con una Miss. Y ha gastado menos dinero que el Partido Demócrata. Y encima está casado con una Miss, con lo cual esto todavía algunos... Pero, bueno, me vengo a referir a que efectivamente Carmen, para ellos... Que tú hayas hecho este comentario me llama la atención. Claro, no, quiero decir que para sobre algunos... todo tal y como hemos empezado el programa de esta noche, que tú hayas hecho este comentario me llama a mí... A algunos nos gusta, ¿eh? No pasa nada. Que a algunos nos gusta la señora de Trump. Pero, o sea, que a ver si es que no nos puede gustar. Yo creo que a algunos no les gusta. Eso lo dirá Fernando. Eso lo dirá. No seas malo, que ha sido malo. Carmen me ha entendido. Pese a que Fernando intente malmeter, Carmen me ha entendido el comentario. Has empezado está claro. Bien. No, quería decir que es un triunfador porque además está casado con una Miss. Esto para muchos hombres sería... Vale. Ahora ya lo he tenido que aclarar. Sí. Bien, es lo que quería decir, que efectivamente está gobernando ¿para quién? Pues está gobernando sobre todo para los que le han votado. No creo que para todos los Estados Unidos, sino fundamentalmente para los que está votado. Pero es que además también él juega mucho, como es un populista, juega mucho también con el miedo. Entonces, como después sobre todo de los atentados de Nueva York,
se está utilizando también esto. Es que mejor que los del mundo árabe no vengan por aquí porque son nuestros enemigos y yo os voy a proteger. Y esto es muy típico del populismo, el crear el enemigo, aunque este ya también he creado, ¿no? Y yo te voy a defender. Bueno, entonces, que vean bien esto, sus votantes, pues lo comprendo, porque para eso lo está haciendo. Lo que evidencia Trump, a mi juicio, es que hay una ruptura clarísima en la sociedad americana que nadie, diría que nadie había detectado en su Benjamín, máximo. es que eso es lo que crea el populismo, la división. No la crea. En todo caso, se aprovecha de esa división que ya existe. No creo que Trump haya creado la división en la sociedad americana, sino que esa división estaba y él la ha sabido ver y ha sabido apelar a un determinado grupo de gente, claro, que al final le ha respaldado. Es que incluso dentro del propio Partido Republicano no habían sabido ver esa división. Que él sí, porque él se ha impuesto al propio establishment del Partido Republicano. Lo pusieron como una zanahoria, ha ido contracorriente al Partido Republicano, ha derrotado a 16 candidatos más a las primarias del Partido Republicano para al final alcanzar la Casa Blanca. Por lo tanto, había una evidente fractura, que la hay, y yo creo que ese es el problema de fondo. Y él ha entrado... Claro, las críticas que recibe es una mezcla entre argumentos razonados y apelación a la víscera, ¿no? Hay mucha apelación a la víscera, que se alimenta además de los modales de este personaje, que la verdad es que dejan bastante que desear, ¿no? Es un tipo brusco, hosco, que expresa las formas de manera muy autoritaria. Pero es muy también este del líder populista, ¿eh? El sobreactuar el rol del macho es muy típico también. Sí, pero al final, él al final, claro, ha creado un vosotros no lo veréis, yo como mujer que no se entiende tanto debate. No sé yo lo veo, no lo sufro. No sé si otro día lo dije aquí también en esta mesa, no querría ser repetitivo, pero yo creo que él ha entrado como un elefante en la cacharrería de la corrección política, ¿no? Estamos acostumbrados a una sociedad donde todo tiene que pasar por el tamiz de la corrección política y él, desde luego, juega en otro parámetro, está en otra escala. Eso también lo estuve comentando yo. Entonces, con sus formas, con sus políticas y con sus decisiones controvertidas, desde luego, ha reventado, diríamos, toda esa corrección política que impera en Occidente. Y claro, luego nos extrañamos de... Bueno, es que Donald Trump a lo mejor es perjudicial para la Unión Europea. Yo no digo que no, termino ya con esto. A lo mejor no es perjudicial para la Unión Europea, pero es que él se debe a sus votantes, ¿no? Claro. Él quiere hacer América grande de nuevo. Claro, y eso es lo que le importa a él y a los americanos. Pero fíjate, a lo mejor Francisco Gonzalo y Fernando Venga. Pero fíjate tú la cara de todos los expresidentes el día en el que Trump estaba jurando su cargo, ¿no? Se quedaban sorprendidos como diciendo, bueno, ¿y este de qué va? Este nos está llamando idiota, nos está llamando corrupto, nos está llamando de todo en nuestra propia cara, ¿no? Sí. Y es ahí donde empieza ya la carga, ¿no? Venga, a ver, Gonzalo. A mí me ha sorprendido porque yo de alguna manera esperaba que Trump fuera uno en campaña y hasta la victoria que ha conseguido y que tuviéramos otro Trump después de llegar a la Casa Blanca, pero me he dado cuenta de que es el mismo. Yo también lo pensaba. Y yo no sé hasta cuándo va a durar pues una presidencia con esa tensión y con estos modales. No me atrevo a ir al detalle por no ser demasiado osado en una materia que tampoco domino, pero sí hay una lectura de lo de Trump que a mí me molesta especialmente, y es la que tiene que ver con los medios de comunicación. El otro día en esa rueda de prensa desagradable, yo creo que cero moderna, en la que él daba el turno, no lo daba, según le caía bien o no, el periodista, se le escapó esa frase de que los periodistas están descontrolados en Estados Unidos, lo cual a mí me parece que está muy bien, que no estén controlados, que no estemos controlados los periodistas. Entonces me gustaría que esta parte, por lo menos, ya incluso haciendo lobby con los compañeros americanos que se dedican a lo mismo que nosotros, que el presidente americano entendiese que bueno, pues que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y me gustaría ver a un Trump un poquito más conciliador, ¿no? Pues yo creo que podría dar alguna lección si lo hiciera. Y podría a lo mejor darle la vuelta a esta, digamos... Y de esa portada que hemos visto, algunas de ellas, por ejemplo, la de Newsweek, no sé qué te parece, no sé si te parece... Porque también la crítica... La del Time me parece bellísima.
Vale, ¿y la del Newsweek qué te parece? La de Time está bien. Me parece bellísima. A mí me parece una buena portada. Como en su día, la que más me gustó, y me lo fui a comprar, el Le Figaro, sacaba también una portada preciosa el día que ganó las elecciones y me la fui a comprar. ¿Y la del Newsweek, Gonzalo? La del Newsweek. ¿La de Hitler? No acabo de entenderla muy bien, porque no veo a Trump ahí. Bueno, no, pero es evidente, ¿no? O sea, Sí, bueno, tendría que abrir el la Newsweek. evolución del diablo puede volver a pasar, evidentemente se Me parece rendió. una exageración el comparar a Trump con Adolf Hitler en estos momentos. ¿Tienes tu respuesta? ¿Sí? Totalmente. He conseguido el titular de nuestro periodista. Venga. Ahí se ha descontrolado. No, por Dios. Ahora sí que Fernando, y vamos por orden, porque esto sí no se puede descontrolar. Venga. No, yo una de las cosas peores que le he oído a Donald Trump verdaderamente ha sido ahora justo cuando ha dicho esa frase de que los periodistas en Estados Unidos están descontrolados. No, están controlados, están controladísimos. No está descontrolado. Todos los medios sistemáticamente se han puesto contra él desde el minuto cero. Eso no es descontrol, eso es muy dudoso que tenga que ver con la pluralidad y otras milongas que nos vienen contando desde hace mucho tiempo. Esos evidentemente están controlados y no cabe la menor de las dudas, ¿no? Y además todos en bloque, si no, no se explicaría, si no sencillamente sería imposible. Bueno, la prensa ha intentado por todos los medios acabar con Donald Trump. Ha mentido, es igual, les vale todo. O sea, pero de una forma, pocas veces se ha visto hacerlo de una forma tan obscena en todos los terrenos. O sea, no les ha importado meter todo tipo de mentiras, llamar al asesinato, o insinuar, incluso en la CNN, en una tertulia de la CNN. Bueno, ¿qué pasaría la noche siguiente, si no recuerdo mal la elección de Donald Trump? ¿Qué pasaría si alguien lo quitara de en medio y tal? Vamos, no es por dar ideas, ¿no? Pero bueno, que en fin, esto es muy común en los Estados Unidos, ya sabemos lo que pasa. Entonces hay que estar prevenidos, ¿verdad? Esto se preguntó también cuando se eligió a Obama y a todos. Siempre se ha preguntado. Bueno, todo este tipo de cosas que vienen desarrollando la prensa que la ironía en televisión hay veces que no se entiende bien. Con Obama sí se preguntó si van a aguantar el presidente de le digo porque puede tener problemas. No se preocupe, que estoy convencido de que lo entienden. El problema aquí no son las relaciones entre Estados Unidos y Europa y todo esto. El problema es que había un diseño globalista que este señor se ha cargado. Esta es la cuestión. Esa es la clave. No solo, por supuesto que Donald Trump va a revisar las relaciones de tipo económico, apunta en una línea más proteccionista, porque precisamente esa globalización ha hecho mucho daño a los Estados Unidos, sobre todo a los Estados Unidos profundos, bien que ha beneficiado a determinados intereses que son los que le combaten, obviamente, ¿no? Pero no es esa la cuestión. La cuestión es que aquí había un diseño que iba bien, había un malo oficial, que era el señor Putin y tal, y Donald Trump les ha tirado el chiringuito. Es decir, es que ese es el problema, es un contratiempo con el que no contaban. Y esa es la clave. Claro que habrá un rediseño y también en materia de política exterior, etcétera. Pero claro, por eso digo que yo me lo estoy pasando muy bien con lo de Trump. Estoy viendo sobre todo a la izquierda poner el grito en el cielo porque Trump está cuestionando la OTAN. La izquierda es la que se queja de que está cuestionando la OTAN. Una cosa increíble, los antiglobalización son los que se han movido contra este señor cuando este señor ha querido sacar a Estados Unidos, que lo ha sacado del Tratado del Pacífico, y cuando cuestiona que no, que obviamente lo va a hacer, no va a concretar finalmente las negociaciones por el TTIP. Bueno, pues los que están contra el TTIP, son estos los que se han movilizado en primer lugar contra Donald Trump. Es una cosa verdaderamente fabulosa lo que estamos viendo en los últimos tiempos, y por supuesto es un ataque contra esa parálisis cerebral de la corrección política de la que algunos estamos ya hasta más allá de cualquier parte de nuestras anatomías. Y eso es una patada, es sálvase a la parte, a todos estos bonzos de la prensa norteamericana y de la educación norteamericana que llevan décadas diciéndonos lo que tenemos que decir y no decir y llevándonos las manos a la boca púdicamente como virgencitas ultrajadas y decimos en público la palabra negro o la palabra marica. Bueno, pues eso parece que ya se ha terminado o que se está terminando. Y naturalmente que eso es lo que verdaderamente les duele. Venga, don Francisco, una última reflexión. Yo dos cosas al respecto de la prensa. Ya en la precampaña, la misma prensa le empezó a boicotear y él sobresalió a base de titulares exabruptos y frases varias. Es decir, de hecho, gastó muchísimo menos dinero en propaganda que Hillary Clinton. Y en segundo lugar, 30%, el día, 86 el día de la retransmisión de la toma de posesión, la retransmisión oficial corría a cargo de la CNN. Yo aquí en España estuve viendo la Fox y estuve viendo cosas diferentes a las que se podía ver en cualquier canal de televisión española u otros canales de televisión internacionales. Con eso digo bastante. Queda clarísimo. Bueno, a partir de hoy, todas las noches, antes de despedir el Catalagua, vamos a conectar con Susana Criado, que como saben es la directora de Capital, aquí en Intereconomía, el auténtico Capital, el mejor de todos en la radio, líder en los negocios, en las finanzas, en la economía en nuestro país. Así que conectamos con Susana para que nos cuente de qué va a hablar mañana este programa. Susana, buenas noches, cuéntanos.
¿Qué tal, Vans? Muy buenas noches. Mañana Capital Intereconomía. Desde Radio Intereconomía va a estar en directo desde el Salón Mi Empresa, un salón dedicado a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a los emprendedores. Vamos a ver qué es lo que les preocupa realmente: los altos impuestos, la morosidad de los ayuntamientos y de los grandes proveedores, o quizás les preocupa el tirón del consumo. ¿Es tan fuerte como ellos esperaban? Vamos a hablar con autónomos, con pymes, pero vamos a hablar también de una entidad, del Popular. Ya ha arrancado la era Saracho y ha dejado algunas cosas muy claras. 1, no va a haber ampliación de capital. 2, no va a haber una creación de banco malo para sus activos inmobiliarios. Y 3, tampoco dividendo. Muy importante, 2 compañías, OHL y Solux, fusión a la venta y un nombre propio. Amazon ha dicho que va a crear en este año 2017 15.000 empleos en Europa, 500 de ellos aquí en España. Muy buenas noticias, ¿verdad? Todo esto y mucho más mañana desde las 7 y hasta las 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Capital de Intereconomía. Gracias, yo os espero, adiós. Gracias, Susana, gracias a ti. A descansar, que mañana madrugas. Conectamos con nuestra redacción. Cristina Ramos, cuéntanos cuáles los últimos mensajes WhatsApp que están llegando a nuestra redacción. Bueno, pues de este tema de la era Trump dicen algo estará haciendo bien porque la gente le critica. Trump ha ganado democráticamente, otra cosa es que nos guste o no su política. Trump le está dando una lección de cómo se debe gobernar un país. Me gusta la actividad de Trump, dice otro, en vez de la inactividad de algunos políticos de nuestro país. En América un millonario se hace político, en España los políticos se hacen millonarios. Y este último mensaje, a ver si se va extendiendo la era Trump por Europa, una nueva esperanza. Pues muchísimas gracias, Cristina, y muy buenas noches. Por cierto, que les toque anunciar que mañana pueden ver en el Club de Amigos, haber una conferencia francamente interesante sobre la luz y el gas a las 4 de la tarde en el Club de Amigos. Ahí tienen el número de teléfono, el 91 616 2464, o pueden también informarse en club@intereconomia.eu o meterse en la página web fantástica clubdeamigosdeintereconomia.com. 4 de la tarde, una conferencia de Intereconomía y Energía sobre luz y gas, con todos los aspectos, cómo ahorrar, cómo afrontar toda esta tremenda factura de la luz, los impuestos, etcétera, etcétera. No se lo pueden perder, 4 de la tarde. Gonzalo Cortizo, muchísimas gracias por haber estado una noche más en el Gatalagua. Y viva Donald Trump. Que viva muchos años. Bueno, nos despedimos ya. Francisco Trejo, gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua. Ha sido un placer. Benjamín López, gracias, buenas noches. Que vaya todo bien. Fernando Paz. Un placer, como siempre. A cuidarse, ¿eh? Sí. Sigue usted malinterpretando y malmetiendo a los presentadores. Román Cendoya, gracias. Buenas noches. ¿Ya se queda una temporada en España o...? Sí. Sí, ¿no? Te iremos viendo en el Gato. Sí, unas semanas. Unas semanitas, claro que sí. Y Carmen Lamana, buen viaje de vuelta y gracias por haber estado una semana más en el Gato. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos. Señores, que muchísimas gracias por su confianza, que les dejamos ahora con el editorial de Julio Ariza y José Javier Esparza, que no se lo pueden perder, se recomiendo encarecidamente. Que pasen buena noche y hasta mañana.